Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. En todo templo católico, sea iglesia, monasterio, convento, ermita o catedral, hay una gran cantidad de simbolismo cristiano que forma parte de nuestra herencia cultural y que, seamos creyentes o laicos, deberíamos conocer de manera imprescindible para comprender muchos porqués de nuestra historia y de nuestra sociedad. De igual manera, en muchas de las obras de arte que enriquecen los museos de medio mundo, podemos ver pinturas y esculturas que, por desgracia, no disfrutaremos plenamente sin conocer con anterioridad el significado de los símbolos, muchos de ellos cristianos, que en ellas aparecen. Así que esta noche nos hemos propuesto dar luz a muchas de estas dudas e interrogantes sobre el simbolismo cristiano. Pero además de crismones, tetramorfos, de INRIs o de representaciones de animales, hablaremos también de leyendas, de santos y santas, de otros que no lo fueron tanto, de reliquias, del origen de ciertas expresiones cotidianas, de 1001 curiosidades y malentendidos y hasta de las famosas 100.000 vírgenes. Para adentrarnos en este curioso laberinto de los símbolos, nos acompañará un invitado de lujo y experto en la materia, el escritor Juan Eslava Galán. También con el zurrón del caminante nos acercaremos hasta uno de los despoblados de la provincia de Guadalajara, cerca de Drieves, para conocer una curiosa historia sobre el símbolo del pez, el más antiguo del cristianismo. Tras el filandón, contaremos con la sección Casos extraños y extremos, en la que Fermín Mayorga nos ilustrará sobre los símbolos de los iluminados, en especial de Lucrecia de León, una mujer visionaria que vivió durante el reinado de Felipe II y sobre la que se arremolinó la congregación de la Nueva Restauración. Una historia digna de ser escuchada con mucha atención. Y además abriremos las puertas literarias de la Biblioteca de Alejandría para hablar con José Alfredo González Celdrán, autor de Moisés, un ensayo sobre la controvertida identidad histórica del personaje bíblico. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. También lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil @escobuleros y, en último lugar, también en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y gracias a la maestría de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora, dispuestos a indagar en las curiosidades y secretos de la simbología cristiana. Queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David Sentinella? Muy buenas noches. Bien, aquí pasando un poquitín de frío, ¿no? Ay, recuerda, hoy estamos ya no la noche de San Juan, estamos en San Juan. El día de San Juan. La canícula. Sí, sí. Qué buen día, ¿no? Qué buen día para hacer un programa de estas características con esta temática, San Juan. Además, precisamente. Nos pone en consonancia, además, los dos San Juanes, fíjate, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, ¿no? A lo mejor lo comentaremos, ¿no? Pero ¿por qué uno, de alguna forma, abre un solsticio, en el caso de verano, de San Juan Bautista, y el otro, de invierno, San Juan Evangelista? Tiene mucho que ver. Bueno, ¿no? ritos paganos. Porque uno se le pinta con barba y otro imberbe. Bueno, ya lo hablaremos. Pero bueno, yo creo que lo interesante de este programa, además de que tenemos un invitado de lujo, es porque la mayoría de la gente, fíjate, lo veníamos comentando ahora cuando veníamos en el coche, la mayoría de la gente, sobre todo las nuevas generaciones, fin culpa de la LOGSE, cuando entra en una iglesia, una ermita, una catedral, no se enteran de la misa a la media, nunca mejor dicho, de la cantidad de cosas, de la iconografía y del simbolismo que hay allí. Yo creo que este programa va a ser bastante pedagógico en ese sentido, porque vamos a contar las cosas que hay allí con los nombres que hay, pero sobre todo para que tengas un vistazo clarísimo de que eso, además de que representa una religión determinada, en este caso el catolicismo, también representa arte, también representa cultura. Es nuestra herencia cultural, lo que yo decía en la introducción, ¿no? O sea, da igual que seas creyente, que seas laico, el tema es que es tu propia herencia. Claro, y ignorar eso es ignorar una parte fundamental de la historia de España, porque tú puedes decir, es que como yo no soy católico, como yo no soy cristiano, pues a mí me da igual las catedrales. Bueno, te dará igual a nivel religioso, a nivel espiritual, pero hombre, si entras y ves un crismón a la entrada, que sepas que es un crismón, o qué simboliza ese crismón, o si ves un altar, o si ves distintos adminículos dentro de lo que es una iglesia, saber para qué sirve cada cosa. Luego ya tú tendrás tu creencia o no creencia, pero yo creo que esa parte simbólica, lo hemos hablado más de una vez, el símbolo es el idioma universal que nos une a todos, y a través de ese simbolismo, en este caso más del simbolismo cristiano, entenderemos a lo mejor ciertas cosas que en principio serán incomprensibles, ¿no? Cómo se le representa a determinados santos, por qué San Roque tiene que enseñar la rodilla, por qué enseñar la rodilla y tiene que llevar un perro, o por qué hay distintas advocaciones marianas, sabiendo que es la misma Virgen, o qué vinculación pueden tener con las vírgenes negras, por ejemplo, que viene ni más ni menos que de los cultos de Isis en Egipto. Sí, ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales. No sé si nos dará tiempo a hablar. No nos va a dar tiempo, porque está claro, además es un tema que no solo Juan Eslava Galán, nuestro querido invitado, sabe muchísimo, sino que además nosotros pues nos interesa también por la cantidad de rutas que hemos hecho, por la cantidad de catedrales en las que hemos entrado. Somos tremendamente curiosos. Y ese es el motor, ese es el gran motor. Lo llevamos que mueve en la sangre. A la sabiduría. Ahí está, querido David. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hoy yo ser el segundo, me ha pisado todo mi discurso, joder. Haber empezado el primero. Realmente acaba de contar uno de los elementos. Bueno, yo creo que este programa es interesante y, joder, más con Juan Eslava Galán. Uno de los temas más para mí más preocupantes ahora mismo de la sociedad española, que es la pérdida del conocimiento y la cultura madre a la que tú perteneces, que eso es independiente de tu pensamiento político, de tu situación, no tiene nada que ver. Lo que ha dicho Jesús, me estoy acordando que hace como un par de años yo estaba en el Prado y había una profesora con un grupo de niños, no muy pequeños, de unos 11, 12 años, a los que estaba explicando un cuadro. Les estaba dando una clase de técnica pictórica asombrosa. Pues les contaba cómo se mezclaban las pinturas, cómo se sacaban las luces, cómo se elegían los colores, cuál era el sistema que cada pintor utilizaba mezclando tierras o barros, cómo tenía sus propios sistemas de combinación. Fue absolutamente incapaz de contar lo que estaba viendo en el cuadro. No servía para nada su explicación. Era una explicación que no tenía no solamente falta de simbolismo, falta de lógica, de cultura, de sentido. Era absurdo. Era una explicación de técnica química en la que no explicaba realmente nada. Entonces, realmente me quedé un poco preocupado, porque no se trataba solamente de que no entendías la historia, se trataba de que no entendías nada. Es decir, era absolutamente demencial. Era la ruptura completa con el patrimonio de la cultura de los niños que estaban viendo aquello. O sea, en realidad tú no estabas viendo un cuadro, estabas viendo un sistema de composición química de elementos magnéticos. Era absurdo. Es decir, no tenía ninguna lógica. Entonces, lo que ha dicho Jesús es exactamente así. Da igual que tú seas ateo, da igual que tú no creas, da igual que seas budista, da igual que seas lo que seas, pero tú te has educado y criado y nacido en una sociedad que hablas un idioma, tienes una lengua, tienes unas leyes, unas costumbres que derivan de un entorno cultural. Ese entorno cultural está siempre vinculado a las creencias de tu pueblo, que suelen ser obviamente religiosas. Entonces, si tú no entiendes la simbología, lo que tienes delante y lo que querían representar, pierdes la raíz. Si pierdes la raíz, lo pierdes todo. Es un suicidio absoluto. Es un suicidio colectivo. Es como tú destruyes una colectividad para siempre. Y voy a contar una última anécdota muy breve antes de continuar. Acabo de venir, como sabéis, ayer en Estados Unidos, donde paso parte del año. Bueno, pues estuve en una discusión... No hablemos del Brexit, ¿eh? No, verás. Es decir, fue muy curioso porque es raro que salga en una conversación, los americanos son bastante reservados, pero es curioso que salga en una conversación algo tan tonto como
La discusión era sobre, en no sé qué serie de televisión, la reina Ginebra, de Arturo, la habían puesto negra. Entonces, el tema era, ¿por qué habían puesto la reina Ginebra negra? Entonces, tú te das cuenta que los cuentos infantiles de Disney o de series de televisión actualmente mezclan a personas de todas las razas, de todas las... Y dices, bueno, estás cargándote el cuento, no tiene ningún sentido. ¿Por qué de repente en un pueblo que se supone que sea ficticio del centro de Alemania, un cuento de los Green sale un niño negro, uno chino, tal? Porque les estás imbuyendo tu cultura. Da igual, luego ellos cuando sean ya educados más adelante, sabrán distinguir perfectamente de dónde vienen ellos, no son idiotas. Sabrán perfectamente si son africanos, son chinos, son asiáticos, son hispanos. Pero saben que la cultura que acaban de mamar desde niños les acaba de colocar en la cultura madre suya. Nunca van a sustituir por otra, ni la van a cambiar. Me pareció que me parecía también que me chocaba y me parecía raro, empecé a entenderlo. Es decir, claro, tiene lógica. Es decir, tú vas metiendo a la gente de tu entorno, si tú te los quieres ganar para tu cultura, necesitas que sean de tu nación, de tu país. Si no, pásalo aquí, tienes tres generaciones de inmigrantes y nunca se enteran de nada. Porque lo quieren, porque tú mismo lo rechazas, porque tú mismo te has rechazado a ti mismo tu propia cultura. Que es un verdadero disparate. O sea, por ejemplo, cuando hubo la polémica, y con esto acabo, de los Reyes Magos, pues es que los Reyes Magos no es un tema cristiano, joder. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Pues no lo entienden. O sea, y aquí acabo. Es que... Bueno, esa es otra de las como cosas. Introducción no está mal. Sí, bueno, después de... Bueno, eso me recuerda Viene con a ganas, una de Estados Unidos. Sí, viene con ganas de hablar. Es que es aterrizar aquí, es que te pone... Bueno, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, aquí estamos. Aquí estamos, justitos de tiempo. Que por cierto, no solo es una cuestión de nuestra herencia cultural el tema de lo que es el simbolismo, sino también en todo lo que ocurre en el mundo del arte y en general en todas las religiones. Es decir, maese, aquí en España estudiamos, o sea, los niños van al colegio y estudian pues en religión, y cuando entienden por religión, pues la religión es la religión católica. Pero tú no les hables ni les preguntes de otras cosas, ni mucho menos de religiones comparadas, ni siquiera si existen otras religiones del mundo. Y de repente se encuentran con cosas en televisión que no saben exactamente qué son. Cuando yo era joven estudiábamos una cosa ¿Fuiste que joven? era religión. Sí, una vez fui joven. Allá por Matusalén. Que se llamaba Historia Sagrada. Y la Historia Sagrada realmente estaba fundamentada pues en una serie de capítulos que iban desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y catequesis y cosas así y tal. Pero evidentemente es que era traerte un modelo del mundo en el que tú estabas inmerso. Y llevas inmerso desde el siglo I. Pero es que ya el siglo I los sistemas estaban inmersos en todo lo que había venido de atrás. Porque, por ejemplo, ya no vamos a ir solamente a la iconografía cristiana o al simbolismo cristiano. Mucha gente hoy hemos tenido que explicar quién es Cibeles. Es verdad. Hoy una ruta que hemos hecho hace un ratito. Está en el centro de Madrid. La gente no sabe quién es Cibeles. Ah, una tía. No es una tía. Es una diosa sumerio-acadia, señor. Pero mira que simple decir, es una tía. Pero tenía es una fuente que ahí se tenía celebra. poder esa tía. Claro, porque la Cibeles, que es famosa en todo el mundo, porque es el sitio donde los de Real Madrid se suben a hacer el energúmeno para celebrar sus partidos y sus cosas y tal. Sus victorias. O sus victorias, o sus líos, es una diosa pagana según el cristianismo. Entonces, claro, y dice, ¿y esto qué pinta aquí? Pero claro, si tú no tienes un modelo del mundo, Pues un símbolo de Madrid, que no tiene nada que ver con Madrid, fíjate. Claro, eso es la Cibeles. Si tú no tienes una idea clara de dónde vienes y a dónde vas, y Neptuno ya ni te cuento. ¿Cómo pretendes elaborar un futuro? Perdón, no vamos a tener este tema hoy, pero un día solamente los elementos de las estatuas que están sobre los techos de Madrid, que se construyen en el siglo XIX, que reconstruyen toda la mitología desde Ícaro en el Metrópolis, que van reconstruyendo a lo largo de los tejados de Madrid toda la mitología griega y romana. Atlantes, eso es una auténtica pasada. Pero claro, a ver quién se lo explica ahora a alguien. Aurigas. Bueno, a ver, dejar que de paso y presente a nuestro invitado, porque además le veo con ganas de hablar. Hoy, como decía, nos acompaña el maestro, el gran Juan Eslava Galán. Fíjate, hasta hace rima y todo, ¿eh? Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo al programa. Buenas noches, estoy encantado de estar con vosotros y estoy aprendiendo. Bueno, Juan apenas necesita presentación. Además, hoy estamos de santo los dos. Sí, además es verdad, felicidades a ambos. Felicidades a ambos. Sí. Juan Eslava Galán es doctor en letras, un genial autor tanto de novelas como de ensayos. De su obra literaria, bueno, pues fíjate, destacar pues En busca del unicornio, Premio Planeta, El comedido Hidalgo, Premio Ateneo de Sevilla, Señorita, Premio de novela Fernando Lara.
Y el último, el misterioso asesinato en casa de Cervantes, Premio Primavera de Novela en el 2015, ¿no? Y entre los ensayos, bueno, pues que aunas, ¿no?, de manera magistral el rigor histórico, esa capacidad de síntesis que te caracteriza, el buen humor. Podríamos señalar, pues, el catolicismo explicado en las ovejas, la década que nos dejó sin aliento, la Primera o la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, ¿no?, que son... Y, bueno, tu último trabajo, que es La Madre del Cordero. Ahí es, nada. El que te atreves con los secretos y curiosidades de la simbología cristiana, enfocándolo, pues, como es habitual en ti, con esa sabiduría, con esa frescura y esa buena dosis de humor e ironía que te caracterizan, ¿no? Pero, Juan, ¿cómo se te ocurrió ese título? Bueno, realmente el título era El buey destripado. Ese era el título original. Este libro tiene ya unos cuantos años porque es un libro de sedimentación, un libro que lo he hecho en mis viajes tomando fotografías, por eso está tan ilustrado. Y en principio era El buey destripado porque en la Catedral de Córdoba, en la mezquita catedral, como la llaman, la parte cristiana de la catedral, obviamente, hay el púlpito principal, se apoya sobre la escultura casi tamaño natural de un buey, que parece que está destripado. Hay así una masa de mármol blanca que parece que son las tripas. Por lo menos la gente cree que esas son las tripas. Entonces la leyenda popular en Córdoba es que ese buey era de los que acarreaban piedra para la construcción de la catedral y debido al esfuerzo reventó. Así es que en conmemoración y para hacerle un homenaje lo pusieron debajo del púlpito. Claro, obviamente esa es la explicación popular, porque el pueblo no sabe que está representando a un evangelista. El buey es la representación de un evangelista. Entonces, bueno, pues ese era el título original del libro, pero después pareció que El buey destripado era un poco violento y entonces lo hemos dejado en La Madre del Cordero, que al fin y al cabo el cordero es un símbolo universal, sobre todo del cristianismo, y el cristianismo continuamente está diciendo madre, 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 porque se aparta más bien de Cristo para acercarse a la Virgen, ¿no? Así que ha quedado en La Madre del Cordero. No, la verdad es que es un título de los esos irónicos y de dobles sentidos de los que te caracterizan, ¿no? ¿Cuánto hay de sincronismo con lo que son las mitologías antiguas? Bueno, hay que decir que todo parte de las mismas creencias. La humanidad tiene un mismo pozo donde cada cultura, cada civilización, cada época e incluso cada persona, cada religión saca el agua del conocimiento. Y claro, todo eso está obviamente muy mezclado. Claro, nosotros pertenecemos a la civilización cristiana occidental, que creo que debemos de reivindicarlo. No tiene nada que ver con las creencias, como ha quedado ya claro en esta mesa, pero pertenecemos a esa civilización y entonces nosotros tenemos que reivindicar lo que tiene que ver sobre todo con el imaginario cristiano, porque sencillamente preside nuestras vidas, nos rodea. Vayamos a donde vayamos y levantemos la vista, estamos encontrando símbolos cristianos. Entonces convendría saber interpretarlos. Al hilo de lo que se ha dicho antes aquí, Juan ha dicho que, claro, él es de mi generación, cuando dábamos historia sagrada. Había una asignatura, la historia sagrada eran las historietas de la Biblia. Y era una asignatura pues bastante, yo creo que ni siquiera tenía que ver con la religión, era una asignatura bastante agradable. Ahora, como tenemos que huir de la religión, me parece muy bien, ya no se da eso, y por lo tanto las nuevas generaciones desconocen por completo las historias de la Biblia que están en todas partes rodeándonos, como digo, en iglesias, monasterios, etcétera, ¿no? Yo he vivido unos cuantos años en Inglaterra, que son, a pesar del Brexit, son gente muy práctica, o solían serlo cuando yo estaba allí. Bueno, ahora no sé si son tan prácticos. Me temo que han metido la pata, sí, el mejor maestro echa un borrón. Y yo daba clases en una comprehensive school, donde había una asignatura, como en todas, que era Divinity. Divinity consistía... Se explicaba, no desde el punto de vista dogmático, se explicaban las principales religiones de la humanidad. Se explicaba el islamismo, claro, se explicaba el judaísmo, se explicaba el animismo, se explicaba obviamente el cristianismo con sus distintas sectas, ¿no? Pues era una cuestión de cultura general. Y entonces yo siempre he echado de menos una asignatura parecida a esa
Exactamente. no doctrinal en España. Sería perfecto, sería Fíjate, un buen yo complemento siempre lo he dicho, de la sí, sí. historia y del arte, porque tiene que ver con las dos cosas, con la historia como con el arte. Eso fue un viejo sueño de Mario Rosso de Luna. Sí. A principios del siglo XX, ya sabes que era teósofo, ateneísta, y una de las cosas que él quería, y además porque lo sabía, tenía conocimiento de causa, era una cátedra de religiones comparadas, donde no solo se hablara del cristianismo, sino del budismo, del taoísmo, en fin, del sintoísmo, de todas, y ver un poco la raíz, ¿no? Esa parte común que prácticamente tienen todas las religiones. Al final, pues ya sabes que cayó en desgracia, como suele pasar, ¿no? Y aquellas cosas que en principio tenían aires de que se iba a consolidar, con la guerra civil, pues ya se vino abajo todo. Pero una de las cosas, además, para empezar ya fuerte esta pequeña parte, ¿no? Porque luego ya entraremos en el filantón con detalle. Pero hay mucha gente que tiene expresiones populares, lo comentaba David al principio, hay expresiones populares que mucha gente no sabe que procede del ámbito cristiano. Y hay una que aparentemente parece muy grosero, pero no lo es cuando se sabe la historia, que es lo que quiero que cuentes. Si yo te digo el coño de la Bernarda, hubo un coño y una Bernarda y hubo una reliquia que tenía que ver con esto y con esta expresión además. Tú has entrado a saco, Jesús. Por eso es que yo quiero ya calentar el ambientillo cuanto antes, que ya está bien. No utilices ese término. Es un tipo claro. Sí, bueno, Yo no, a decir, quiero profundizar, tampoco puede utilizar este término, ¿no? Profundizar en él. en realidad es una historia apócrifa. Pero claro, si miramos la Biblia, también hay mucha historia apócrifa, y en los evangelios también, o sea que la religión no tiene que basarse en la verdad absoluta comprobable, porque si se basara en verdad absoluta y comprobable Se caía en la mitad o el 80% de las religiones. Una gran parte de las religiones se iban al cuerno. Entonces, el coño de la Bernarda es, como digo, una historia apócrifa que ocurre en un pueblecito de la Alpujarra granadina. Sí, en la tarde, me parece que es. Allí hay una ermita de un Cristo que tiene su santera, como antiguamente las ermitas tenían santera, que cuidaba de la imagen y las limosnas y los ornamentos, y esta santera era una mujer muy devota y estaba siempre haciendo obras de caridad, en fin, una mujer, una santa, además de santera. Entonces, un buen día se le presenta el arcángel San Gabriel y le dice Bernarda, tú eres muy devota y tal, pero estás descuidando una parte fundamental, y es que el Señor Dios mandó creced y multiplicaos. Y tú estás en muy buena edad de multiplicarte, de tener hijos. Era mocita. Entonces le dijo que esto te sirva para algo. Todos sabemos que los arcángeles no tienen sexo. Por lo tanto, lo que hizo fue señalarle su sexo, y el dedo del arcángel rozó ligeramente el sexo del coño de la Bernarda. Bien, la Bernarda no le hizo mucho caso al arcángel, quizá pensó que era un sueño. Estos arcángeles. Y cuando pasó el tiempo murió en olor de santidad, y la enterraron en la propia ermita, como era, ya sabéis, eso es costumbre no solo del cristianismo, sino también del Islam, los moravitos, ¿no? Pues allí la enterraron con fama de santa, como digo, y a los 50 o 60 años hicieron obra en la ermita y tuvieron que descubrir el sepulcro y el cadáver, o lo que quedaba del cadáver de Bernarda. ¿Y qué quedaba del cadáver? Pues el cadáver estaba completamente consumido, pero el coño que había tocado el arcángel estaba fresco como el de una mocita de 15 años. Con lo cual eso se tuvo a milagro, e intentaron pues promocionar esa causa de santidad en el Vaticano. Pero cuando el arzobispo vio las hechuras que tenía el tema, dijo, no, esto no es conveniente y tal, le echaron tierra encima, y nada, enladrillaron de nuevo el lugar de la Bernarda, el sepulcro de la Bernarda, pero ha quedado en la imagen popular, ese dicho, esto es el coño de la Bernarda. Ahí lo tienes, por eso digo que es curioso contarlo, porque mucha gente no sabe este origen pseudomístico, ¿no?, que tiene la expresión, ¿no? Luego ya comentaremos otras expresiones. Ya. Juan, ¿cómo surgen esos símbolos en el inicio del cristianismo? Es decir, ¿podía ser que en un primer momento sirvieran para reconocerse entre iniciados en lo que podía ser la época de clandestinidad, antes del 312? Bueno, ahí el cristianismo hay que decir que es una religión mistérica más.
Es decir, cuando el paganismo está arruinándose en Roma, porque ya está muy desgastado, ya tiene siglos de existencia y la gente ya empieza a no creer en los dioses paganos, quiero decir, en los dioses de Grecia y de Roma, entonces surgen una serie de religiones mistéricas en Oriente. Roma se ha extendido por Oriente, obviamente, entonces Roma está en contacto con esas religiones. Y como hay una gran movilidad en el Imperio Romano, gentes de esas religiones, quiero decir, sirios, moabitas, etcétera, hebreos, toda esta gente va también a parar a Roma, que es el gran emporio, y llevan sus religiones consigo. Bien, estas religiones mistéricas se basan en un misterio. En la religión clásica se puede decir que no hay misterios, aunque hay en cierto modo aquellos lugares donde una sacerdotisa interpretaba como Delfos, que interpretaba los sueños, sí. Eso tenía algo de misterio, las pitonisas, ¿no? El Eleusis, los misterios, pero bueno, misterios como dogmas y todo esto lo traen de Oriente. El cristianismo no era la religión más importante, era simplemente una herejía desgajada del judaísmo. Había varias sectas cristianas, había una secta en Jerusalén, otra que era más universal, que es la de Pablo, y Pablo finalmente impone su voluntad y hace una secta a la medida de los romanos. Como están sobre todo las señoras, el cristianismo se introduce por las señoras. Deseando de acatar esto, pues a ellas les encanta que haya esa cantidad de símbolos, de signos secretos para entenderse, sobre todo, como habéis dicho, en los primeros siglos del cristianismo, cuando todavía es una religión perseguida. Hay que decir que Roma no perseguía a ninguna religión. Eso es importantísimo. Sí, decirlo, claro. En general, las únicas religiones que persiguen son las monoteístas. Si tú crees que estás en posesión de la verdad, claro, tú persigues los cultos que no son tu verdad. Pero eso en la práctica solamente les afectaba en Palestina es porque temían las rebeliones tipo Simón Bar Giora, Bar Kojeba, porque estaban chalaos. Que sigue solo un dios o ser un piradillo. Claro, pero Roma acepta libremente todas, porque un dios más. Un dios más. No, el romano piensa que todos los dioses son poderosos en facetas distintas. Cuando derrota a un pueblo, piensa que ese dios también lo ha conquistado y se lo incorpora. Y de hecho, las imágenes de todos esos dioses de pueblos derrotados a veces eran solo obosón, piedra, otras veces eran troncos. Todo eso se metía en el monte donde estaba el templo principal de Roma, digamos el Vaticano de la religión pagana, que era el templo de Júpiter. Júpiter Capitolino. En el Capitolio. Sí, el Júpiter Capitolino. El monte Capitolio. Sí. Todo eso allí van los tesoros y las imágenes, los pueblos sometidos. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Los persiguen porque en la época imperial la religión tiene mucho que ver con la política, es decir, no se disocia. Y en la época imperial es obligatorio, los césares se deifican, es decir, antes de que el César muera ya le están rindiendo culto como a un dios, y es obligatorio, del mismo modo que era obligatorio pagar los impuestos en Hacienda, también era obligatorio una vez al año hacer un sacrificio con el que tú demostrabas que tú aceptabas que el César era tu cabeza del imperio. Había un matiz importante, como los romanos cuando conquistaban pueblos integraban hacían dos cosas, integraban las religiones de los pueblos vencidos a una especie de panteón genérico, llevaban los tesoros de los pueblos religiosos al templo de Júpiter, pero había algo muy curioso, y es que ellos intentaban al mismo tiempo, en la medida de lo posible, que con los pueblos de Europa Occidental, que eran también europeos como ellos y muy parecidos, intentaban hacer una asimilación. Intentaban decir, este es el Júpiter celtíbero, o este es la Diana Gala. Entonces intentaban hacer equilibrio. Pero luego, aparte de eso, las religiones semitas, sobre todo en el judaísmo, les plantea un problema. Y es que ese efecto del dios romano emperador a los pueblos sometidos les daba igual. Pues bueno, pues un día al año le hacían una ofrenda y punto. Pero como para los judíos y luego para los cristianos el dios es único, esa rareza que sale tan divertida en la vida de Brian les parece totalmente anormal. Pero pues estos tíos porque sí solamente un dios, pero qué manía, lo que más les dará. Y pues no, entonces eso les sacaba de quicio, les ponía en una posición incómoda porque los percibían como un elemento distorsionador
que se convierte en algo muy grave después de los dos grandes rebeliones judías, la de Simón Bar Giora y la de Simón Bar Kokhba. Sí, pero sobre todo porque hay un momento en que hay una pugna fundamental dentro del imperio entre Mitra y Cristo. Pero porque Mitra era una deidad de las legiones, Claro. ese es el problema. Bueno, era el Sol Invictus, Claro. Mitra, y al final Efectivamente, gana el cristianismo y hay- casi de milagro, porque Sí, de milagro. no Sí, somos bueno, mitraicos estuvo la cosa de así, chiripa. sí, de milagro. Pero fíjate, ya que estamos hablando de esos orígenes del cristianismo, ya hablamos del simbolismo, es fundamental saber por qué esos primeros cristianos empiezan a adoptar esos símbolos que son identificativos y los que aparecen luego en las catacumbas. En principio aparece el pez y luego no surge el lábaro, crismón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante también destacarlo. Bueno, esos primeros el pez, símbolos. entonces ellos juegan mucho con la simbología de las palabras y de los números, ¿no? Entonces resulta que la palabra griega para pez coincide también en sus iniciales con la palabra para Christos, es decir, el ungido, ¿no? El Mesías dicho en griego, ¿no? Y entonces, pues, el pez significa Cristo. Es un guiño que se hacen entre ellos para reconocerse mutuamente, ¿no? Obviamente eso también se mezcla con las leyendas. Hay que tener en cuenta que los evangelios son relatos un poco tardíos, ¿no? Después de bastantes años después de la muerte. No son coetáneos de Cristo. Entonces se mezcla también con las leyendas de Cristo asociado al lago Tiberíades, cuando camina sobre las aguas, saca una pesca milagrosa, dice esa metáfora tan usada de que vosotros sois pescadores de hombres, dice que la barca de Pedro como pescador, o sea que también eso enlaza con que Cristo, pues a pesar de estar en un secarral como es Galilea y en general Palestina, pero a pesar, pues siempre hace metáforas con el agua. Pero fíjate, bueno, ya habéis sacado, yo pensaba sacar el tema del símbolo del pez, precisamente en la sección, estamos hablando de los orígenes del vamos a hablar cristianismo. precisamente, pero fijaos que el pez, de hecho, ya se utilizó como símbolo de la resurrección en el Antiguo Egipto. O sea, de la resurrección del difunto, ¿no? Se colocaba en momias en la dinastía 12, 13, etcétera. Con lo cual, ahí estarían absorbiendo dentro de ese sincretismo con lo que podían ser las mitologías antiguas, ya no solo la griega y la romana, sino por supuesto también egipcia y no sé si anterior, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del pez, dejamos aquí esa pequeña introducción y digo porque precisamente el Zurrón del Caminante nos trae un dibujito de un pez. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Y bueno, como decía en la sección del Zurrón del Caminante, nos vamos a acercar hasta uno de los despoblados que hay, bastantes en la provincia de Guadalajara. No voy a decir el nombre porque voy a dejar que lo digas tú, Maese, que está cerca de Drieves, donde, como digo, pues hay una curiosa historia, una anécdota sobre lo que es el símbolo del pez. Bueno, estos son de esas anécdotas del anecdotario hispano, de lugares raros, extraños. Raros que uno se encuentra de repente y dice, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Y es que la primera vez que yo llegué me quedé un poquito sorprendido de que allí en medio del campo hubiera lo que llamaban un paerón. O sea, que era un trozo de pared de una iglesia, simplemente. Entonces empecé a indagar y me di cuenta de que aquello había sido una ciudad. Un pueblo. No sé si un pueblo o una ciudad. Y ya buscando las cosas, pues hablando allí con uno que andaba en un tractor, Antonio el Moruno se llamaba, que era de Mondejar y tal. Está bien, eso son dar detalles. Sí, hombre, sí, me dijo así, me dijo el escobulano, me dijo, esto era Anos.
y los deanos estos se fueron y tal. Y no me dijo más. Y yo le pregunté por qué se fueron y tal. Dice, se fueron porque una noche bajaron unas hormigas azules y tal y se comieron el pueblo. Bueno, de estas leyendas que uno se encuentra... Bueno, cuidado, en Extremadura hay varias de esas, de termitas que tuvieron que abandonar el pueblo por una invasión. Sí, no de marabunta, pero sí de termitas. Pero este contaba que había habido por la noche una luz azul encima del pueblo y tal. Aquello me dejó sorprendido. Yo lo que hice fue dejar esa leyenda para después, para estudiármela después, y entonces me dediqué a patear un poquito la zona. Y entonces llegué a una especie de eremitorio que había entre unas rocas, y uno que ya está acostumbrado a estas cosas dice, bueno, pues esto sí efectivamente ha tenido habitante. Y dentro pues había una serie de símbolos, había una cruz, había una mano, digamos, en bajo relieve en la pared, y había algunas cosas así, y abajo, en el fondo, había como un pez rodeado de como una especie de letras que podían asimilarse a runas ibéricas. Y yo me pregunté, bueno, ¿y esto que mete aquí? Porque claro, yo toqué aquello y dije, esto es cemento. Bueno, entonces empecé a averiguar y tal, y ya con el tiempo conseguí, a través de algunos relatos y algunas historias que fueron apareciendo por los sitios, incluso alguna aportación de algún excompañero nuestro, pues hubo alguien que me dijo, dice, no, esto lo hizo con sus alumnos el cura del pueblo, que subieron aquí y hicieron el pez. Y claro, yo no me quedé con la cosa, digo, ¿y por qué tienen que hacer en una cueva de una ermita estos tíos un pez? Entonces ya conseguí a alguien muy mayor que me contó que es que claro, que el pez sí que estaba debajo. Ellos lo único que habían hecho había sido reconstruirlo. Repintarlo. Claro, lo habían colocado cemento y habían hecho exactamente lo que había debajo, que era un símbolo de un pez. Entonces, claro, yo enseguida me di cuenta de que yo tenía que ver con un cristianismo, un paleocristianismo primitivo, muy primitivo y tal. Y porque era la típica cueva visigoda, o sea, y además en una zona donde ya empiezan... ¿Arrianos? ¿Eh? ¿Arrianos? Pues no sé si eran arrianos o eran cristianos, ¿cómo lo vamos a saber? Lo que es cierto es que habían colocado allí un pez rodeado de símbolos extraños. Y luego empecé a ver en las rocas de allí que había cruces en forma de vela de barco, que son unas cruces muy raras, pero que son muy antiguas, de estilo visigodo, que son de la época de Recervinto e incluso anteriores y tal. Y me di cuenta, bueno, pues que efectivamente que aquello era bastante antiguo. Luego ya no seguí ya trabajando en esta región, sino que yo me marché un poquito más abajo, a lo que llaman el tesorillo preimperial de Drieves, y ya estuve estudiando allí la historia de la aparición de los 11 kilos de plata que encontró Martín Almagro en su día y que se llevó al Museo Arqueológico Nacional. Y aquella historia de Anos pues quedó allí, pero luego resulta que con el tiempo pues vinieron datos. Entonces parece ser que Anos era uno de los pueblos de la comunidad, de la mancomunidad de regantes o de pastos de la zona de Mondéjar, de la zona Yebra-Mondéjar, que había pertenecido a templarios y después a calatravos. Entonces parece ser que todos los descampados de la zona, Fuentespino, Anos, Arandóñiga, Santiago de Vililla y todos aquellos pueblos, pues habían sido despoblados porque los que habían quedado últimamente en aquella zona eran herreros moriscos, y que fueron llevados directamente a Sevilla para trabajar en las fraguas de Sevilla, algo que ellos tenían como una especie de secreto, y es que conocían el secreto del acero de Damasco. Que se hacía con una espada que se metía en la tierra, que se tenía durante 2-3 años, luego llevaba 4 o 5 filos golpeados y cosas así. Y efectivamente en Sevilla encontré una calle que se llama la calle de Anos, la calle de los de Anos y tal. No sé qué sería después de esto, pero bueno, la historia es curiosa, ¿no? Cómo se han ido concatenando ahí elementos y cosas que nos llevan a este símbolo del pez. Pues fíjate, yo cuando me dijiste que ibas a hablar en el despoblado de Anos, con H o sin H, yo de repente... No, parece que es sin H, no está claro. Yo de repente dije, esto yo tengo que deslocalizarlo. O sea, despoblado, a ver si realmente ha existido. Y efectivamente, y además en Google hasta te da las coordenadas donde... pero no hay una marca que dice aquí solamente hay Juan Ignacio en toda la historia, algo así. Que yo sepa, no, hombre, porque al menos estaban ya anteriormente. Pero fíjate, difícil, para todos aquellos que dudan de esos lugares y de esos viajes que hace Maese... Sí, Juan Ignacio, es que dicen últimamente que en realidad no existe, que lo pruebe en Google, que se va a quedar boquiabierto. Bueno, vamos a ver, es que esto es un lugar que no le interesa a nadie. Es un paderón de una iglesia que está en medio de un campo y a la gente eso no le interesa lo más mínimo.
mínimo. Sí, A Juan mí sí me Ignacio interesó. no va a ninguna parte, lo que pasa es que nadie comprueba los datos. No, sí, yo lo comprobé, yo lo Qué suelo malo eres, comprobar, ¿eh? Yo lo suelo comprobar. Existen esos sitios. Existen, por supuesto que Os existen. traigo toda la documentación que queráis. No, Además, no hice un hace falta. artículo para el Templo Digo, de España en su día donde hablaba de toda la mancomunidad Para quien de duda- pastos de Almoguera, por cierto. Se hablaba de Almoguera, no de Moneja, de Almoguera. Y fíjate, y yo recuerdo cuando decir, bueno, pues si esto, ¿cómo lo ilustramos con la música? Y me dijiste esto, viento. Pues ahí tenemos la música con el viento. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Y empezamos el filandón ya en serio, duro, empezando por uno de esos símbolos religiosos más conocidos que podamos ver en templos, sobre todo en templos medievales, ¿no? El tetramorfos. Es una composición simbólica que, bueno, podremos ver pues el Cristo, ¿no? Rodeado por lo que son los 4 evangelistas. Pero, Juan, en muchas ocasiones esos evangelistas no solo no están descritos o dibujados con rostros humanos, sino con rostros de... Uno sí, evidentemente, lógicamente. Pero los otros es el torso o la cabeza del animal. Del animal que lo representa. Bueno, como se ha dicho antes, esto procede de Egipto, muy directísimamente. Sí. No recuerdo, me parece que es en Karnak donde aparece claramente un relieve donde aparecen estos 4 seres que están relacionados, ¿no? Sí, bueno, es la representación, lo que son los vasos cánopes, los 4 hijos de Horus, que efectivamente uno tiene cabeza humana y los otros 3 de animales, ¿no? Que son los que guardan las vísceras. Una de las vísceras principales menos el corazón. Esto claro. se ha asimilado en el cristianismo a los 4 evangelistas canónicos, porque hubo muchos evangelistas. Pero los 4 que se dijeron que eran oficiales, pues un poco traído por los pelos, a cada uno le asignaron un animal, ¿no? Entonces hay uno que tiene el león, otro que tiene el hombre, el ángel o la figura humana, otro que tiene el águila y otro que tiene el buey o el toro. Uh-huh. Y sencillamente es un sincretismo más de los que hay Lo que ocurre es que esto se ha repetido hasta la saciedad y se sigue repitiendo, pero sobre todo en la época gótica y en la época románica, la parte principal del templo, que era el tímpano que estaba encima de la puerta, siempre se representaba a Dios o a Cristo metido en una mandorla, que es la superposición de 2 círculos, lo que queda... el secante. Sí, la vesica Piscis, ¿no? Que también es un elemento sagrado. Que es, dicho en cristiano, la vejiga del pez, que tiene también un sentido místico, y luego alrededor rodeado por esos símbolos que representan a los evangelios, porque los evangelios se supone que están inspirados, es decir, es palabra divina, incluidos también en la Biblia, se supone que eso está escrito inspirado directamente por Dios, es decir, que son sagrados. Y entonces, bueno, pues esa es la historia. Ahí vemos simplemente el sincretismo, como de una religión pasan a otra los símbolos y se adecúan a lo que quieren explicarte. Uh-huh. Otro de esos símbolos que aparece también en lo que es encima de lo que son las portadas es el crismón.
El crismón que además tiene, o cuanto menos no sé si es verdad, ¿no? Pero tiene una curiosa leyenda de cómo se identifica en el año 313, ¿no? Con Constantino I. Sí, la batalla del Puente Milvio. Sí. Con este signo vencerás. Sí, no, signo vinces. Se supone, Constantino, cuando se enfrentó con Magencio en la batalla del Puente Milvio, pues Constantino no era cristiano en absoluto. Él murió pagano. Lo que pasa es que él era un gran estadista y vio que él necesitaba que algo hubiera que uniera a los distintos territorios del Imperio Romano que se estaba disgregando. Eran demasiados idiomas, demasiadas creencias, demasiadas tendencias y demasiadas razas. Y cuando todo esto se estaba disgregando, él dijo, necesitamos un elemento que sea congregador, una religión. Y podía haber echado mano de cualquiera de las religiones que estaban de moda, ¿no? Pero parecía que en aquel momento, más que la mitraica y más que el Sol Invictus, estaba destacando el cristianismo. Entonces él escogió el cristianismo, lo puso como religión oficial, se inventó aquello de que en el Puente Milvio apareció una aparición celeste, entonces el cristianismo está lleno de apariciones celestes, con el signo que le indicaba que con este signo vas a vencer. No era más que era un símbolo abstracto mágico, de los muchos que había entonces, ¿no? En todas las religiones había símbolos abstractos mágicos, lo sigue habiendo, ¿no? Y bueno, entonces se adoptó por eso, porque era el símbolo de Constantino, y Constantino fue el que impuso por decreto la religión cristiana. Pero también había una cierta presión por parte de su madre, Santa Elena, y por parte de Teodosio, porque claro, él no lo hubiera hecho si no hubiera tenido la aquiescencia fundamentalmente de lo que era su padre y de su madre, porque no olvidemos que luego una de las figuras principales del principio del cristianismo es Santa Elena, que es la que se dedica a recorrer Palestina buscando todo tipo de reliquias y las encuentra. Bueno, hay que decir, el padre era un militarote un tanto vasto, no era una persona muy fina, ¿no? Pero le dio el poder y le dio educación a su hijo, ¿no? Hay una historia paralela, muchas historias paralelas, pero es como el Shah de Persia. El difunto Shah de Persia también procedía de un sargento, una mala bestia, y le dio, en fin, le dio una cultura. Y Santa Elena, a pesar de que había sido puta, pues evidentemente, había sido soldadera, que son las putas que atienden a los soldados, ¿no? Sí, hombre, pero fíjate qué bonito, soldadera. No, sí, suena bien, pero bueno, en realidad había sido puta, pero más mérito todavía. tiene más mérito todavía. Una meretriz, claro. Que ya cuando salió de ese oficio se hizo muy cristiana, y como, claro, era la madre del emperador, dijo, no, esto me voy yo. Entonces ya estaba de moda. Hay que decir que el cristianismo, como heredero del judaísmo, siempre le repelía cualquier cosa que tuviera contacto con los muertos. Por lo tanto, los primeros cristianos no pudieron recoger ningún tipo de reliquias porque eran todavía, digamos, virtualmente judíos. Pero en el mundo pagano, sin embargo, sí se apreciaban las reliquias. Casi siempre de objetos, pero también de cuerpos, pero casi siempre de objetos. Entonces, como el cristianismo se asimila a muchas cosas del paganismo, pues Santa Elena, que era la reina del mambo, puesto que era la madre del emperador, fue a Jerusalén. Jerusalén ya estaba absolutamente desconocido. Es decir, ahora cuando en Jerusalén se hacen excavaciones, y los judíos son excelentes excavadores, los israelíes, pues tienen siempre que penetrar la ciudad romana para llegar a la ciudad judía que está debajo, porque realmente el Jerusalén en la época de Cristo ya es una ciudad romanizada. Claro, hay superposición. ¿no? Uh-huh. Entonces ella allí buscó el lugar donde estaría el Gólgota, que el Gólgota nunca existió, tal cerro, era simplemente una cantera abandonada. Y claro, al ser una cantera había rocas rotas, etcétera, es decir, que era lo más fragoroso de Jerusalén, y allí excavó. Y claro, obviamente, como era la madre del emperador, no tuvieron más remedio que salir 3 cruces. Y de esas 3 cruces cogieron a un muerto, lo pusieron sobre las 3, y al tocar la tercera resucitó. Esta es la historia piadosa, y entonces ya supieron que era la verdadera cruz, ¿no?
hay, como todos sabemos, reliquias de la Veracruz por todo el mundo cristiano. Una de las más importantes la tenemos precisamente aquí en España, en Santander, ¿no? Y yo creo que esa es la causa directa de la deforestación de Oriente Medio. Bueno, lo que dicen, ¿no? Si juntáramos todas las astillas... No creas una flota para nada, no es una leyenda urbana. No se crea tanto. No es tanto, pero sí anda bastante repartida. Aquí, por ejemplo, en pequeños pueblecitos tiene su lindo cruce. Sí, bueno, pero todas son astillas, además de distintos árboles, lo cual ya llama la atención, ¿no? Unas son de ciprés, otras de roble, otras de pino. Pero una cuestión, mira, Juan, porque tú me lo has puesto un poco en bandeja y un poco casi la madre del cordero, que es el símbolo principal del cristianismo. Hemos hablado del pez, hemos hablado del lábaro, en fin, de esto que ve supuestamente Constantino en el año 313, pero sin embargo el símbolo del cristianismo es la cruz, es un elemento de tortura. Y tú has dicho que sin embargo repelían un poco todo lo que tuviera que ver con los muertos, en fin, con todo lo que tuviera que ver con los cementerios. ¿Por qué y en qué momento la cruz se convierte en el símbolo Nuevamente del cristianismo? tenemos que acudir al sincretismo. La cruz existe como símbolo abstracto, mucho antes del cristianismo, ¿no? Y de hecho la cruz en la que crucifican a Cristo no tiene nada que ver con las cruces que vemos ahora. La cruz era un madero cortito, metro y medio como mucho, el patíbulo, que estaba fijo en el lugar de las ejecuciones, entre otras cosas porque servía para que la gente recordara. Y luego se ponía el palo horizontal, el travesaño horizontal. Ese se le ponía ya en la cárcel donde salía, y ese era el que llevaba a cuestas con los brazos atados a él, de manera que cuando se caía de boca y se daba contra las piedras a la cabeza sin poder poner las manos, ¿no? La cruz, por lo tanto, tenía forma de T, la cruz romana. La tau. La tau, el árbol infélix, como le llaman también los romanos, y a veces ni siquiera tenía forma de T, sino que te crucificaban en un árbol, pues con la forma vertical que tiene el árbol, y no se entretenía. Cuando había que crucificar a mucha gente, como en la rebelión de Espartaco, los esclavos, etcétera, pues sencillamente en cualquier árbol allí te clavaban y ya está, ¿no? Y hay una cosa que llama mucho la atención. En los evangelios nos lo presentan aquello como que fue un espectáculo en su momento la crucifixión de Cristo. Pero yo creo que a los romanos les importaba, si lo crucificaron realmente les importaban las crucifixiones 3 pepinos. O sea, crucificaban tantos al día que no hacían fastos ni fiestas, vamos, a mi modo de entender. Sí, no, eso era muy cotidiano, lo de matar a gente. A Cristo lo crucificaron por rebelde, porque se suponía que pertenecía a este grupo rebelde, a los celotes, que los romanos, obviamente, todo el que contestaba su autoridad en Palestina, pues ellos lo llevaban al patíbulo. Y Jesucristo, con todo esto que nos cuenta el Evangelio, la entrada en Jerusalén, todo esto, pues desde el punto de vista romano fue un alborotador, y por lo tanto lo capturan y lo crucifican. Juan, ya antes me lo has dejado cuando has dicho lo de la soldadera, me lo has dejado ahí que ni pintado, ¿no? Porque María Magdalena tiene muy mala reputación. Aunque no estamos hablando de simbolismo, pero sí que es uno de los puntos que tú tocas en el libro. La toma por puta, y no era puta, simplemente aparece en los evangelios en la proximidad de un pasaje en el que se habla de una puta. Y entonces pues se ha asimilado, se han asociado, ¿no? Entonces, lo cual es tremendamente injusto. Seguramente María de Magdala era una gran señora. No digo yo, como se ha insinuado, que tuviera algún asunto con Cristo, pero es evidente que si Cristo era un judío religioso y observante, que lo era, sin duda alguna, Cristo, hay que decir, aunque sea una paradoja, nunca fue cristiano. Él era judío y murió como judío. Entonces, es decir, el cristianismo es una invención que viene después, una derivación después de San Pablo. Pues, como digo, a lo mejor tenía alguna vinculación con Cristo que podía muy bien ser una vinculación conyugal, puesto que aparece en distintos pasajes del Evangelio y parece que tiene como mucha confianza con Cristo, ¿no? El Evangelio o los Evangelios están llenos de este tipo de misterios que podemos especular sobre ellos, pero no podemos desentrañarlos.
en algunas estampas vemos, por ejemplo, al San Juan ese imberbe, al único imberbe que hay, que se reclina en el pecho de Cristo, una figura muy feminoide, ¿no? A lo mejor está representando a una mujer, realmente. Lo que pasa es que, como es una religión tan digamos, homófoba, pues han tenido que o machista, ¿no? Han tenido que maquillarlo para que sea un apóstol, ¿no? Y de hecho hay una iglesia, no recuerdo ahora, creo, en un pueblo de Aragón, el pueblo famoso donde están los corporales, ¿cómo se llama? Daroca. En Daroca hay una iglesia en Daroca donde aparece, una iglesia creo recordar gótica, donde aparece, hay un friso con todos los apóstoles y San Juan claramente. Creo que aquí en mi libro, en La Madre del Cordero, he puesto la fotografía que tomé porque me sorprendió mucho. San Juan claramente es una mujer preñada. Sí. Pero clarísimo. De hecho, sí aparece en algunos cuadros, es cierto. Fíjate, sí. Un sitio donde he visto donde San Juan Evangelista parece una mujer, porque además incluso se recuesta en el hombro de Jesús. Es un lugar muy conocido, pero poco observado esa parte. Estoy hablando de la Catedral de Toledo. En la fachada principal de la Catedral de Toledo, arriba, por encima ya del tímpano, hay es una última cena donde están todos sentados mirando enfrente, ¿no? Para que está a una cierta altura. Bueno, pues el personaje que aparece a la derecha de Jesús, tal como lo vemos, cuando tú te acercas con la cámara, con el teleobjetivo, ves claramente que es una mujer que está apoyada en el hombro, con lo cual contrasta mucho, todos barbados, todos con unas poses, unos gestos. Pescadores, gente vasta, y ahí hay una persona muy delicada que es el discípulo amado. El discípulo amado. Bueno, y además ya sabes que incluso hay un evangelio apócrifo de los que se encontraron en Al-Hamadí, todos esos evangelios gnósticos, donde claramente se hace una referencia a que ese discípulo amado era María Magdalena. Pero bueno, aparte de eso, te quiero decir que eso nos llevaría por estos derroteros, de lo de el Código da Vinci, lo del Santo Grial, como linaje, no linaje. Te quiero decir que ahí lo dejamos porque... Bueno, y algunas otras cosas que no están tampoco tan bien engarzadas. Por eso te digo, pero bueno, que nos podría llevar por otros derroteros. Es cierto que desconocemos muchísimas cosas, pero lo poco que conocemos es verdad, los símbolos que han permanecido hasta el día de hoy. La mayoría de la gente en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, cuando se empiezan a construir las catedrales a partir del siglo XI, siglo XII, eran analfabetas, no sabían leer, tenían que ver una catedral o una iglesia como si fuera un cómic. Y una de las cosas que a mí particularmente me llama la atención ahora, y además tú también lo comentas en el libro, es esas, sobre todo ermitas, ya no digo las catedrales, en los coros de las catedrales donde hay escenas procaces, pero bueno, en las ermitas, en muchos canecillos, hay escenas evidentemente eróticas, erótico-festivas. San Martín de Línea, Cervantes. Pero claro, parece que contrasta un poco, es decir, ¿por qué esa sexualidad explícita en una época donde todo era pecado y donde el último sitio donde te podías encontrar una de esas escenas es una ermita católica? Bueno, hay que decir también que dependiendo de qué época, la Iglesia Católica ha perseguido más o menos la sexualidad. Sí. Nosotros ahora somos víctimas del Concilio Vaticano I, donde les dio por, como estaba el Papa, se sentía asaltado por los liberalismos, por la ciencia que estaba demostrando que la Biblia era falsa. Todo esto se sentía asaltado y entonces incidió mucho en la religión, sobre todo, como siempre, en las mujeres y en el tema del sexo. La Iglesia siempre, como está formada por personas, por hombres que no se casan, siempre ha tenido una cierta obsesión sexual. Pero quiero decir que ha habido épocas en que la obsesión era menor, porque se les permitía a los curas que tuvieran su barragana y no pasaba nada, como ha ocurrido en Galicia hasta hace muy poco. Y los cardenales, ¿no? Claro. Y algún papa una con 11 hijos. Sí, entonces, claro. Entonces eso hay que verlo en ese contexto. Entonces, los equipos de escultores itinerantes que iban de una ermita a otra, o donde los contrataban, que solían ser itinerantes, pues a ellos se les permitía que fuera del templo dieran rienda suelta a su fantasía y pusieran allí lo que les diera la gana, ¿no? Y entonces, claro, ellos que también tenían su propia cultura de ese tipo, porque no son tampoco escenas procaces porque sí, sino que todo tiene también su sentido, ¿no? A lo mejor son porque están buscando la fecundidad o porque proceden de cultos más antiguos en los que ha habido una admiración a la fecundidad o una búsqueda de la fecundidad. Entonces ellos allí y en las misericordias
que son la parte oculta de los asientos del coro, allí ellos podían expresar lo que quisieran. Y entonces podían expresar a veces escenas, a veces se inventaban monstruos así muy imaginativos o escenas sexuales. Pero fijaros, así como en algunos claustros, lo que son los capiteles, hay ciertas figuras de estas, yo ahí siempre me gusta compararlo con otro tipo de religiones, y eso lo tenemos en el hinduismo. Ya no estoy hablando de los frisos de los templos de Khajuraho, pero hay muchos templetes en los que bueno, pues históricamente se utilizaban, incluso estaban las bayaderas, las bailarinas eróticas en la entrada del templo, porque los que iban a orar, si podían estar orando sin fijarse en las bayaderas, en sus formas insinuantes, en su movimiento, entonces es que conseguían estar más cerca de la divinidad. Con lo cual era como una parte de diablillo para forzar el que las personas, bueno, pues en ese caso, en los monasterios, pues se centraran más en la oración y que no en los dibujos o en los altos relieves. No sé yo si se centraban mucho más con eso. De todas maneras, como Juan ha dicho muy bien, la Iglesia ha tenido distintos comportamientos a lo largo del tiempo en relación a las mujeres, pero en relación también al sexo, porque no olvidemos que hay papas renacentistas. Un papa renacentista, por ejemplo, propuso que los cardenales jóvenes podían aliviarse entre ellos en verano para aliviar las tensiones. No me acuerdo si fue Sixto III o Sixto IV, no sé. ¿Sabes? O sea, que estaba directamente abogando por la homosexualidad, al menos instrumental, ¿no? Bueno... estamos finos con el tema. Estamos finos. Las 11:02, y bueno, ya aprovechando que estamos hablando de cierto tema, oye, ¿de dónde viene lo de las 11.000 vírgenes? Bueno, eso es una historia curiosa. Se supone que había Santo Úrsula y 11.000 doncellas, como decía aquel famoso autor, pero ¿hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Sí, ¿no? Se suponía, Javier Poncela, se suponía que cayeron en manos de los hunos, de Atila y de los hunos, y ellos quisieron de un modo expeditivo atentar contra su virtud, la virtud de las chicas. Ellas se resistieron y entonces las degollaron, 11.000. Bueno, pues en realidad se trata de que es Úrsula y otro nombre que escrito en caracteres Similia, que escrito en caracteres latinos te da 11.000, y undecimilia. Y entonces, pues bueno, pues debido a esa confusión, desde entonces pues se asocia, y claro, eso ha sido también una gran fortuna para el cristianismo, porque tener el cráneo de una de las 11.000 vírgenes es una cosa de lo más normal, porque como hay 11.000, como había muchos, por los santos de Cardeña también había unos cuantos, los mártires de Cardeña también. En mi pueblo puede haber uno, ¿no? Claro. Es decir, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, es lo de similia, digo, sobre todo para que quede claro, es la X y la Y, que sería el número 11, claro, y luego la M y la V. Un decimilio de tantos santos inexistentes. Que eso con lo cual, 11.000 vírgenes. Es una categoría, los santos que no existen. Los santos que no existen. Sí. Santa Una, San Cristóbal. Bueno, hay que decir, vamos a ver, cuando se pasó del paganismo al cristianismo, la gente estaba acostumbrada en Roma a tener un montón de santos. Había incluso un santo, una santa, que te ayudaba cuando estaba estreñido. Cloacina, que se le rendía culto en la cloaca máxima. Tiene nombre de medicamento. Entonces, es decir, que tenían un santo para cada cosa. Entonces, claro, al hacerse cristianos, porque solamente quedaron la gente de los pueblos, que eran los más catetos, esos que siguieron siendo paganos. Pagus significa pueblo, pagano de pueblo. Pues entonces, cuando se hicieron cristianos, ellos echaban de menos sus dioses. Eso de un dios solo pues no le acababa de... Y entonces, ¿qué hizo la Iglesia? Muy astutamente y con esa gran capacidad de adaptación que tiene, que hace que lleven 2000 años en el negocio, pues entonces lo que hicieron fue que nombraron santos protectores de cada cosa. Con lo cual asimilaron esos dioses menores que había
muchísimos, miles, en el panteón romano, los asimilaron a los santos. Los dioses tutelares. Así tenemos santos familiares, tenemos santos del pueblo, tenemos santos para cada cosa, si se te pierde algo. Patronos. Claro, pero eso no deja de ser un sistema de politeísmo. Es un politeísmo, politeísmo encubierto. Y luego tenemos una miríada de vírgenes, cada una de su padre y de su madre, digámoslo así, pero claro, uno siempre dice, no, es la misma, es representación de la misma, pero claro, la de mi pueblo es mejor que la tuya. Es más milagrosa. Bueno, y hablando de vírgenes, ¿el misterio de las vírgenes negras? Bueno, pues al parecer hay santuarios, hay lugares santos y hay santuarios que requieren que la Virgen esté precisamente allí y no en el pueblo más cercano, como sería lo lógico. Entonces, en el siglo XII se da, quizá por influencia de algo de las cruzadas, en el siglo XII se da de pronto una floración de vírgenes que se aparecen. Muchas veces un pastor las encuentra, siempre es la misma historia o muy parecida. Un pastor las encuentra en una cueva o un señor que va arando por el campo levanta una losa y debajo está la Virgen oculta, porque la ocultaron los visigodos en tiempo de los moros, etcétera. Y entonces siempre es la misma historia. Coge a esa Virgen y la lleva a la iglesia del pueblo. Pero por la noche la Virgen se va al lugar donde la encontró. Y vuelven a llevarla a la iglesia del pueblo y la Virgen vuelve a volverse al sitio que era. Con lo cual ya les está indicando, quiero que aquí me veneréis. Entonces hacen allí el templo y esas son las ermitas que hay en los pueblos o entre pueblos en medio del campo, que están así, la Virgen de la Cabeza, la Virgen del Rocío, Covadonga, etcétera. Se da la circunstancia de que casi todas las vírgenes son negras y de un tamaño muy pequeñas. Probablemente, por una parte, señalan lugares sagrados que el cristianismo se ha incorporado, lugares sagrados obviamente precristianos, los santuarios precristianos que eran los lugares de reunión. Tenemos todavía santuarios precristianos. Antes mencionábamos con Juan, la cueva de los muñecos o Castellar de Santisteban. Esos son santuarios ibéricos, son precristianos, claro. Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido pues otro fenómeno de sincretismo. Adoramos allí a la Virgen o al Santo en el lugar donde apareció. Pero hay uno que es fundamental. Chartres, por ejemplo, la cueva debajo de la catedral de Chartres, claro, es la Virgen Paritulae. O sea, es además la Virgen que va a parir. Un niño que va a ser especial. O sea. Claro, pero fijaros que también todo eso guarda una relación con, otra vez más, con Egipto, con el culto a Isis. Claro, la madre, la Virgen, la Virgen, es decir, hay que tener en cuenta, la Virgen en los evangelios no es una señora muy querida por los evangelistas, porque era una señora bastante coñazo que iba a donde Cristo estaba predicando y le decía siempre, ven con tus hermanos. Es decir, ella quería quitarle eso de la cabeza. Esa es la vida. La señora que aparece en los evangelios. Pero luego, andando el tiempo, como el cristianismo queda un poco seco adorando a un señor que está crucificado, pues entonces surge o resurge el culto a la diosa madre, y la diosa madre que en Egipto efectivamente es Isis con Horus, y que es la misma imagen de la Virgen dándole la teta al niño que después va. Fijaros el error tan común que existe. Es un comentario que estoy viendo ahora mismo de un oyente. Fijaros lo que dice: la Virgen del Rocío es lo más parecido a Mitra. Mitra era un hombre. Es justo lo contrario de la simbología. Un hombre acuchillando a un toro. Exacto. Hay un montón de cosas que yo creo que son tergiversaciones de la historia importantes. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que es el caso de la Virgen María. Todas las vírgenes aparecen porque han sido enterradas en el tiempo de los moros. Pero sin embargo, o sea, lo que es el mundo musulmán tiene a la Virgen como un personaje sagrado. Es Lela Marién, es Miriam. Claro, porque entonces, Cristo es un profeta. Es un profeta, y entonces se venera a la madre del profeta. Claro, a Miriam o Lela Marién. Pero en todas las religiones sabéis que la parte femenina es fundamental. Siempre en todas las triadas, la madre tierra, la Pachamama, en fin, hemos hablado de Cibeles, hemos hablado de Isis, podemos hablar de Demeter. Todas siempre tienen esa contraparte femenina. Y anteriormente las Venus. En todos los panteones mitológicos, pero está claro, es la dualidad. No, pero además es que el hombre, la mujer y el hijo. Pero todas además vienen de deidades muchísimo más antiguas, claro, incluso del mundo egipcio, porque por ejemplo el caso concreto de Isis, Astarte, Tanit, pues en España, por ejemplo, Diana. El caso de Ataecina, Diana. Mira, muchos sitios donde eran viejos cultos a Cibeles, por ejemplo, luego sí cristianizaron con cultos a Santa Eulalia.
O sea, porque tiene que ver mucho con las árades, con las ocas, en fin. Hay toda una simbología muy curiosa que se puede rastrear. Si hay una santa, un santo concreto, podemos saber exactamente lo que había antes. Por ejemplo, todos los templos dedicados a San Juan Bautista, casi seguro que eran ninfarios, eran lugares donde se adoraba a las ninfas de las aguas. Y San Juan Bautista pues, es el que tenía todas las papeletas para ser nombrado como tal. Y dentro de esa mitología que habláis de Egipto, por ejemplo, yo veo otra referencia muy clara, ¿no? Hemos dicho, está claro, la iconografía de la Virgen con el niño, que está claro, Isis, con Horus amamantando. Claro. La otra es San Jorge. Cuando San Jorge está lanceando a un dragón, cuando sabemos la mitología egipcia, queda muy claro que se está refiriendo a todo ese mito relacionado con Horus y con Set. Lancea un cocodrilo, que es el dragón de los lo mismo egipcios. Que luego va pasando por aquí. Claro. O sea, que eso no quita para nada, en fin, el que quiera un poco en la Biblia, que tiene muchas reminiscencias de la época sumeria, de la época babilonia y también de la época egipcia. Fijaros qué curioso, porque ahora estáis hablando del tema del dragón. Yo tuve la suerte de conocer a Juan Esla Galán hace muchísimos años con uno de sus primeros libros, que fue El lagarto de la Malena y otros dragones españoles, que tuve el placer de maquetar para la editorial San Pablo hace ya muchísimos años. Fijaros, el mito del dragón, por ejemplo, el mito del dragón, del cocodrilo, o sea, de ese personaje que al final termina siendo asimilado al personaje del maligno y que no tiene nada que ver porque es mucho más antiguo. Ese es otro símbolo, el dragón, un ser inexistente pero que tiene una base existente y que domina toda, digamos, de alguna manera toda la geografía de muchos santos y de muchas historias, pues también es otro símbolo, porque además se ha utilizado por parte de algunas sociedades secretas, ¿no? Ya que estamos hablando de dragones, en este caso un animal mitológico, pero sí que me gustaría hacer un pequeño repasito por algunos animales. Hemos estado hablando del águila, del león, del toro, como dentro de los 4 evangelistas, pero ahí hay 3 animales más, que 2 muy conocidos, que es la paloma y el cordero, pero luego hay otro que sí que aparece bastante en la simbología cristiana y que mucha gente desconoce, que es el pelícano. Sí, bueno, el pelícano tiene la característica de que en la simbología cristiana es el símbolo de la Iglesia, porque ellos creían que alimenta a sus polluelos, cuando no tiene de qué alimentarlos, se pica en el pecho y alimenta sangre con su propia sangre. El mito de Ibis. Claro, pues el pelícano ese simboliza a la Iglesia y se repite mucho, ¿no? En cuanto al símbolo de la paloma, el símbolo de la paloma como símbolo de paz es uno de los tremendos errores que tiene la Biblia, dicho sea con todos los respetos hacia la Biblia. La paloma es uno de los animales más crueles que existen, ¿no? Y más sucios, ¿no? Es una rata con alas, realmente. No hay más que ver, en fin, los destrozos como dejan los monumentos. Como dejan los monumentos. Y los coches. Pero en la Biblia aparece como el símbolo, es decir, Noé echa una paloma para ver si ya las aguas se han posado y la paloma vuelve. Sí, y se identifica con el Espíritu Santo, sí, ¿no? Y entre eso y la empanada de Picasso, cogiendo la paloma y repitiéndola tanto, y luego, efectivamente, como el Espíritu Santo, pues nada, pues hemos ensalzado a la paloma como un símbolo muy denso del cristianismo, cuando yo creo que no se lo merece. Teníamos que haber puesto, pues no sé, otro animal. Bueno, pero es que es la paloma blanca. Es blanca. Sí, la blanca paloma, como se dice a la Virgen del Rocío, es la blanca paloma. Exactamente. Y luego está el Cordero de Dios, el Agnus Dei. El cordero es también un símbolo repetidísimo en la Biblia, porque era el símbolo, en la Biblia los rebaños eran de ovejas, claro, y el cordero era el mejor sacrificio. Cuando uno tenía ciertos saberes, sacrificaba corderos, si no sacrificaba palomas o aves más pequeñas, ¿no? Y es el símbolo por excelencia del sacrificio a Dios. Por lo tanto, Cristo lo toma también o la Iglesia lo toma como asimila a Cristo al Cordero, porque es el Hijo de Dios que ha bajado para sacrificarse, para redimir a los hombres de un pecado imaginario. Es complejo explicar el dogma. Ese Cordero Pascual, ¿no? De todas maneras, también se le da otra interpretación, que podría ser la de que, bueno, precisamente con la sangre de ese Cordero Pascual es con la que se pintan los dinteles. De las casas de los judíos, y donde se salvan las familias y el primogénito, cuando cuando esa última plaga de Moisés, ¿no? Sí. Siempre el Cordero está reiteradamente, se cita en la Biblia siempre con el mismo motivo, ¿no? Ahí daba la coincidencia de que todos estaban sacrificando el Cordero porque era en la fiesta del Cordero, y entonces, bueno, pues lo más fácil era pintar
el dintel de la puerta con un poco de sangre del animal. Y luego finalmente tenemos al cordero en San Juan, el del Apocalipsis, el cordero de los 7 sellos, que guarda los 7 sellos, es decir, el cordero que guarda la sabiduría universal. O sea, que es un símbolo que lo mismo sirve para un roto que para un... Hombre, a mí lo que más me gusta del cordero es al horno, eso sí también, ¿no? Pero Segovia, sobre todo. Ya que hemos hablado de esa última plaga que trae Moisés, ¿por qué se representa Moisés con 2 cuernos? Bueno, eso es un fallo. Como todos sabemos, los traductores están muy mal pagados. Y los escritores ya ni te cuento, ¿no? El que tradujo la Biblia del original al latín, que es la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia, la Vulgata, traducida al latín, fue San Jerónimo. Y San Jerónimo, que no sabía tanto hebreo, pues interpretó la palabra rayos, que aparecía, 2 rayos que brillaban en la frente cuando había contemplado la zarza ardiente y había contemplado a Dios, venía como encendido, ¿no? Moisés. Y entonces en la frente le destacaban como 2 brillos, 2 rayos, ¿no? Irradiaba, ¿no? Y él irradiaba, y él puso cornos. Y entonces, claro, los escultores desde entonces, como el texto oficial es la Vulgata, pues han interpretado, ahí tenemos por ejemplo el divulgadísimo ejemplo del Moisés de Miguel Ángel, han interpretado que llevaba 2 cuernos y le han puesto discretamente 2 cuernecitos pequeños, ¿no? Pero en cualquier caso 2 cuernos. En el libro mencionas no solo esa simbología, ¿no?, que estamos comentando, esos errores de traducción, esos errores que luego se permanecen, ¿no?, a lo largo del tiempo, sino que haces mención de muchos santos, ¿no? Y hay santos para todo, incluso dices que hay santos para el fornicio. Y sé que hay Santa Nefija es una santa francesa, ¿cómo no? Que una santa medieval, ya no. Con ese nombre ya iba para santa. Santa Nefija, que se dice daba de cabalgar en limosna. Era la santa de las putas. Pero hay un santo para los malvados, ¿no?, para los malhechores. San Jesús más verde, ¿no? Vale. Bueno, pero eso hay que decir... Es posterior, me refiero ya, pero digo que... Hay que decir que, vamos a ver, los malhechores mexicanos, sobre todo, ellos santifican a narcos que han muerto en enfrentamientos con la policía, pero que creen que si se encomiendan a ellos los favorecen. Claro, eso ya es sincretismo elevado al cubo, ¿no? A la máxima esencia. Es decir, pensar que un gángster pues está en el cielo y por lo tanto te protege desde allí. Y entonces, de hecho, le llevan una dádiva antes de ir a eliminar a un prójimo, le llevan una dádiva y se atan una cinta que han pasado por la estatua de este señor, que es un señor sentado con un bigotazo, porque es un mexicano moderno, por la imagen, le pasan la cinta, se la atan en la pierna para que les dé velocidad y se atan otra cinta en el brazo para que les dé puntería cuando se van a cargar a alguien, ¿no? Claro, estos son ya los desmadres que tiene el santoral cuando llega al sencillo pueblo, ¿no? Las 11 y casi 20 minutos de la noche. Y bueno, si hay una de esas curiosidades, una de esas preguntas que mucha gente se plantea, porque, bueno, yo creo que ya es iconografía adherida a la Inquisición, y luego tendremos a nuestro colaborador, a Fermín Mayorga, que es especialista en el tema, pero ¿por qué en la Inquisición
se mataba a través de la hoguera y no a través de otro tipo de ya no digo la cruz, evidentemente, pero no se daba muerte con otro tipo de elementos. Bueno, hay que decir que la Inquisición no mataba. La Inquisición lo que hacía era relajar al brazo secular. Es decir, le decían al alguacil civil, le decían: a este señor hay que matarlo. Y también le decían cómo había que matarlo. Si se había arrepentido y se mostraba contrito, y a pesar de eso lo mataban, entonces primero lo ahogaban con el garrote vil, que era un torniquete. Claro. Como vemos, por ejemplo, en algún cuadro, el de Berruguete, vemos a dos penados que están casi desnudos, con un taparrabos, y el torniquete lo tienen puesto detrás, ¿no? Pero si resulta que no, que tú insistías en tu error, entonces te relajaban al brazo secular, pero te mataban por medio de la hoguera. Eso tiene alguna raíz también evangélica, porque Cristo en un pasaje del Evangelio dice que el labrador de la viña coge los sarmientos que no sirven, las malas hierbas, etcétera, y las arroja al fuego. Y por otra parte era también la única manera de matar sin derramamiento de sangre, porque también en la Biblia se dice: no derramarás la sangre. Claro, pero no guarda relación con aquello del fuego purificador. Y luego, claro, sí, por supuesto, y luego siempre está el fuego, siempre, no solo en esta religión, en todas, el fuego purifica, ¿no? Pero realmente lo que querían decir era, sobre todo, estamos quemando la mala hierba que ha surgido en el cristianismo. La que no da fruto también. La que no da fruto, lo estamos quemando. Es decir, que esto es lo que subyace. No, hay un capítulo ahí también que me interesa muchísimo del libro, porque es verdad, o sea, que al final, aunque básicamente se trata de simbología cristiana, pero hay que reconocer un poco a los santos. Y estamos hablando al principio de que si un joven, incluso un universitario, entra a una iglesia, va a haber unos cuantos santos. Bueno, va a haber una virgen, da igual que a lo mejor sea la Virgen del Carmen, pues si es la Virgen del Carmen se lo va a reconocer por el escapulario. Pero si hay santos sí que tienen una iconografía, porque muchas veces se le presenta con ese elemento de martirio que ha tenido, ¿no? Sí. Si hablamos de Santa Catalina, pues con la rueda del martirio, si hablamos de San Andrés, con la parrilla, ¿no? San Lorenzo con la parrilla. Es costumbre, el santo aparece con una palma, que quiere decir que ha sido mártir, y con el elemento con el que lo mataron. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las que llama la atención es San Roque, ¿no? San Roque yo lo he visto a veces con la rodilla derecha despejada y otras con la rodilla izquierda. Eso es un error del tallista, o realmente tiene que tener levantada, vamos, en este caso, exhibir una rodilla, pues dicen que es un signo de iniciación, que tiene que ver un poco también con el patrono de la peste, porque unas veces enseña una rodilla y otras veces realmente es indiferente la rodilla que enseñe, pero realmente no enseña la rodilla, enseña la llaga. Exacto. En la rodilla tiene una llaga. Sí. Y el perro se la lame. El perro va en actitud de lamérsela. Por eso es el abogado de las pestes. Las enfermedades infecciosas desconocidas, que en la Edad Media eran todas multitud. Pues entonces, por eso San Roque aparece por todos los templos, y hay una gran devoción a San Roque por eso. Era el abogado que cuidaba de las pestes y de las enfermedades desconocidas. Y por eso siempre, como solían ser enfermedades que se transmitían por llagas, etcétera, pues por eso aparece con una rodilla llagada, se está levantando el atuendo de peregrino y está señalándola. Y el perro está acercándose a la está intentando lamerla, ¿no? ¿Y por qué siempre aparece San Pedro y San Pablo en todas las iglesias? Cuando tú entras, mucha gente no se da cuenta. Hemos estado en la Almudena y, bueno, pues allí está siempre San Pedro y San Pablo. Siempre son dos, como una especie de atlantes, ¿no? Sí, y son las dos grandes columnas de la iglesia. San Pablo, porque es el que realmente que lo ponen calvo, para distinguir a San Pedro, que lo ponen con pelo y con las llaves, ¿no? Una dorada y otra blanca. San Pablo es realmente el inventor y el impulsor del cristianismo. Entonces, claro, pues tiene esa importancia fundamental. Pero el primer papa y el símbolo de la iglesia, Petrus, la piedra donde yo edificaré mi iglesia, es Pedro. Por eso son los que aparecen. También esto tiene que ver, si nos retrotraemos a los orígenes del cristianismo, en un principio había 3 sectas. Y San Pablo fue cabeza de una secta que al final
prevaleció porque era la que no exigía la circuncisión. La gente antes de convertirse al cristianismo se lo pensaban 2 veces, porque si ya tenías 30 o 40 años hacerte la circuncisión, muy probablemente, aparte de que da alferecía solo de pensarlo, sin anestesia y sin nada, muy probablemente te murieras de la infección, ¿no? Con un cuchillo rumoroso. Entonces, San Pedro y los jerosolimitanos, la secta de Jerusalén, encabezada por San Pedro, estaban necios en que no, aquí, es decir, si tú te haces cristiano tienes que hacerte judío, entonces por lo tanto circuncisión. Y fue el otro, que era un mercader de tiendas y un hombre ya más viajado y un hombre que sabía griego, etcétera, fue el otro, San Pablo, el que dijo, no hombre, vamos a dejar que estamos espantando a la clientela. Y fue realmente, entonces de algún modo el cristianismo primitivo se basa en esos 2 grandes pilares. Bueno, pues yo creo que hemos estado dando un buen repaso. Vamos con una última curiosidad. Que además ya lo anunciamos en internet y me ha llegado más de un correo preguntando, oye, ¿y esto de dónde lo habéis sacado, no? ¿Por qué Santa Águeda lleva unos pechos en una bandeja? Bueno, a casi todas las santas le hacen auténticas perrerías. Hay historias de santos que se hacen en la Edad Media, le hacen perrerías. Entonces, a Santa Águeda le cortaron los pechos. Casi siempre acaban decapitándolas porque esas perrerías que le hacen no consiguen matarlas. Y entonces, al final, esa mujer lleva los pechos ahí, lo mismo que Santa Lucía lleva los ojos. Es decir, que cada santa, pues, y luego obviamente es la abogada de las enfermedades de los pechos. Sí. Oye, Juan, una preguntita muy... ¿Qué tiene de santo que un tal Simón el Estilita se tirara 40 años subido en una columna? Exacto. Bueno, hay un género de santos que son los que se van los estilitas, se van a la Tebaida. Sí. Son gente que adoptan el cristianismo de manera absolutamente rigurosa. Vende cuando tiene y dáselo a los pobres. Cristo creía que se acababa el mundo. Jesucristo, Jesús, creía que se acababa el mundo. Después resulta que el mundo no se acabó. Y por eso aconsejaba, vende cuanto tiene y dáselo a los pobres. Total, son 2 días. Después, cuando no se acabó, algunos, sin embargo, eso se lo toman al pie de la letra. Y venden, empezando por los santos de la Tebaida, que es el desierto egipcio, y allí empiezan a instituirse gente que se va allí al desierto a vivir en una cueva, a lo mejor con un pan que les llevan de vez en cuando y tal, y están pasando allí, y eso se extiende por toda Europa, y es el origen del monacato. El origen del monacato. Entonces, San Simeón el Estilita es uno de estos que, de cuyo equilibrio emocional podemos siempre albergar considerables dudas. San Simeón el Estilita, este hombre, lo suyo era subirse en una columna. Una columna no tenemos que interpretarla como el elemento arquitectónico, sino como un lugar inaccesible para que no lo molestaran, y allí estaba el hombre orando y en el monasterio en Siria. No sé si no lo habrán volado ya, ¿no? Pero yo hace 3 años estuve en el monasterio de Siria, donde estaba San Simeón el Estilita, y en medio del monasterio, que es un monasterio, digamos, ya de estilo griego, lujosísimo, en ruinas, ¿no? En medio del monasterio está lo que queda de la columna de San Simeón, que es un pedrusco quizá de 1 metro cuadrado, un metro, sí, de diámetro, donde tradicionalmente le arrancaban cachitos para llevárselos como recuerdo, y ahora lo han reducido mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí el filandón. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a un montón de símbolos, de curiosidades. Nos hemos echado más de una risa. Para menos. Y ahora vamos con la sección con Fermín Mayorga, porque seguiremos con algunos de estos símbolos, pero en este caso de un caso muy, pero que muy curioso. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula.
Casos extraños y extremos. Bueno, cuando son casi media hora van a sonar esas señales horarias. Damos paso a nuestro colaborador Fermín Mayorga. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. Y, bueno, hoy estamos hablando aquí del mundo de los símbolos en el cristianismo, pero también hay otro tipo de símbolos, los símbolos de los iluminados, los símbolos que muchos de los santos, visionarios, pues pudieron ver en vida, y que en algunos casos, pues como en el caso de Lucrecia de León, creó mucha polémica, sobre todo en lo que fue en la corte de Felipe II. Así es, desde luego, si hay un símbolo por antonomasia cristiano que se caracteriza, digamos, por ser un símbolo de persecución hacia otros símbolos de diferentes formas de pensar, digamos, ese es sin duda alguna el escudo de la Inquisición y sus armas, ¿no? Es decir, la palma, que simbolizaba la esperanza, la espada, que simbolizaba la justicia, y esa cruz cristiana en el medio, ¿no? Por ese hecho, y precisamente aquellos seguidores de ese símbolo, en este caso, pues los miembros de la Orden de los Dominicos, se van a jactar precisamente de perseguir y de condenar a mucha gente que precisamente tenían en sus casas determinados símbolos que de alguna forma patrocinaban lo que era la ideología de esa familia, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la mezuza judía, ¿no? Hay casos y documentos que nos hablan de familias, ¿no? Que precisamente por tener escondida, además, fíjate qué curioso, debajo de la base de una virgencita escondida la mezuza, ya que no la podían tener en la puerta porque eran conversos, se dieron cuenta de que la tenían ahí escondida en ese lugar tan poco visible, ¿no? La base de pie de una virgencita, y lo van a cazar por ello, y van a ser condenada toda la familia por este símbolo en concreto tan simbólico que en su día, los judíos españoles tenían todos en las jambas derechas de sus puertas, ¿no? O, por ejemplo, como bien estabas diciendo, la mismísima Lucrecia de León, ¿no? Alguien tan visionaria y tan loca en sueños como esta mujer, que predecía de alguna forma incluso determinadas victorias, ¿no? Para reyes como Felipe II, etcétera, etcétera. Luego al final realmente solamente victorias y derrotas también. Y derrotas. Al final, solamente consiguió realmente verificar una de ellas, ¿no? Pero la mayoría no acertó, con lo cual, la Inquisición entró al trapo, porque las denuncias por parte de los reyes eran más que evidentes hacia esta mujer. Y si hubo algo que se caracterizó en ella y en su proceso inquisitorial, es precisamente su escapulario, ¿no? Un escapulario maldito, un escapulario que, de alguna forma la Inquisición hace que se le ponga el matiz, ¿no? de haber hecho pacto con el demonio, entre otras razones porque ese escapulario era de tafetán negro, llevaba precisamente pintada una cruz blanca a un lado y a otro el nombre de María por una parte, y por la otra el de Jesús. Esto es lo que se ponían, digamos, esta cofradía, este grupo de seguidores de Lucrecia de León, en una determinada cueva de Toledo, la cueva de Sopeña, donde incluso el propio rey Felipe II llegó a estar presente, pero que como nunca pudo llegar al Vaticano para que el Papa le diese la bendición y realmente lo pusiera en órbita, digamos, por esa razón fue también condenada. Utilizaron el escapulario como algo maldito, como un símbolo diabólico, y que además lo podemos encontrar para aquellos investigadores que quieran trabajar el tema de Lucrecia de León en su propio legajo, en su propio manuscrito inquisitorial, ¿no? Pero sin duda alguna también otro de los símbolos por los que muchas familias españolas fueron perseguidas es sin duda alguna el símbolo de la mano de Fátima dentro de las familias moriscas españolas. Claro. Y son muchos las familias que, por tener precisamente este distintivo en sus casas, también alguien lo va a visualizar, y basta que lo visualice para que precisamente sean denunciados y por ellos castigados por el Santo Oficio. O sin ir más lejos, la famosa sofar, ¿no? Es ese cuerno de carnero que a veces los judíos también solían tocar en un momento determinado, y a veces lo vislumbraban, lo veían en una determinada casa, y
y aquellos que lo veían, que sabían perfectamente lo que era, ¿no? El tocar el cuerno, bueno, pues por el famoso sacrificio de Isaac, etcétera, etcétera, que llamaba el arrepentimiento, lo que es la ley judía en sí, bueno, pues fueron muchas personas condenadas. Por eso inicié, mejor dicho, este pequeño tema con el escudo de la Inquisición como símbolo cristiano del que a lo mejor a veces no hablamos, pero que sin duda alguna fue un símbolo de persecución hacia otras simbologías, hacia otros mundos, ¿no?, de forma de pensar que sufrieron aquí en España muchísimas personas en base a tener en sus casas este tipo de bueno, pues atuendos mágicos, digamos, ¿no? Sí, sí. Fermín, además yo recuerdo una de las veces que estuve contigo en el Archivo Histórico Nacional buscando precisamente ese tafetán, ese escapulario de la Congregación de la Nueva Restauración, ¿no? Que estaba por ahí metido pues hasta Juan de Herrera y compañía. Pero una pregunta que te quería hacer, como experto, ¿no?, que eres de la Inquisición y sobre todo de aquel momentos convulsos donde se les obligó a muchísima gente, y estoy hablando de los judíos y de los moriscos, a convertirse. Los que no, pues se tenían que ir. Pero aquellos que se convirtieron a la fuerza, ¿tenían algún signo de reconocimiento, algún símbolo entre ellos, los judío-conversos, los moriscos, para identificarse una vez que oficialmente eran cristianos? Sí, totalmente. De hecho, una vez que se convierten, precisamente, bueno, pues la propia Inquisición, digamos que antes ya estaban con el distintivo puesto, ¿no? Tipo nazis, ¿no? Es decir, en el pecho llevaban una especie de venera de color amarillo, ¿no? Con la letra típica judía, y bueno, pues a partir de ahí eran perfectamente, bueno, pues divisados, ¿no? Y a posteriori también, es decir, si te habías sido condenado por la Inquisición, de alguna forma tenías que llevar también, no el San Benito, que ya lo había sufrido, que también es un símbolo difamatorio dentro de lo que es la historia de España, pero sí también de alguna forma te ponían un pequeño signo en la llamba de tu puerta, donde precisamente tu familia tenía la mezuza, ¿no? Y de hecho, vamos a muchos barrios judíos españoles, Herbás, por ejemplo, otros muchos, y veréis que en las llambas de las puertas, en muchas llambas hay una cruz puesta, ¿no? Esa cruz restituye a la mezuza y además, bueno, es el símbolo inequívoco de que todo aquel que pasaba al lado de esa puerta identificaba que ahí, en esa casa, había habido una familia de conversos que había sido, condenada por la Inquisición. Era un poco el precinto, ¿no? Fermín, eso es curioso porque en algunas zonas, por ejemplo en La Vera, es bastante común, y en zonas de Extremadura, lo que ocurre es justo lo contrario. Son familias que colocaban en los dinteles de las puertas los símbolos de Ave María para indicar que había cristianos viejos. O sea, que se separaban automáticamente de cualquier posible confusión con la población criptojudía o morisca. No, en este caso no. En este caso te puedo asegurar que no. El símbolo de la cruz, de alguna forma, identificaba sobre todo al converso, porque el cristiano en sí, el cristiano de raza, no tenía el por qué tener que poner símbolos en sus casas, porque desde luego ellos sabían perfectamente ante la sociedad que estaban reconocidos como cristianos, ¿no? Y por el propio sacerdote, que era el comisario de la Inquisición en el pueblo. Es a la inversa. Eran para poner el precinto inquisitorial de que ahí en esa casa, había habido alguna familia que había sido condenada por el Santo Oficio, y estábamos hablando de conversos y de herejes, y que toda esa descendencia pues estaba ya catalogada como tales, ¿no? Como descendientes de esas personas. De ahí que nos encontremos en muchas casas, y no en todas, en muchas, en barrios judíos, ese símbolo tan cristiano, pero a la vez tan difamatorio y tan humillatorio. Has hablado antes de la mano de Fátima. Ya sabes que se corresponde mucho a la mano de Miriam, o sea, que tanto los judíos como los moriscos tenían como ese símbolo de protección, pero que también de alguna forma les identifica. Pero es un símbolo, como antes hablábamos también de la cruz, que es un símbolo más universal. O sea, no solo identifica una determinada creencia religiosa, sino que servía un poco como protección. Exactamente. Mira, por ejemplo, en el mundo judío, y en el mundo judío, precisamente, y es más, hoy en día en muchísimos pueblos, y te hablo en la zona de la Raya, donde estaban las grandes comunidades conversas de judíos, aún hoy, cuando una persona, por ejemplo, dice cualquier payasada, digamos así en plan vulgar, ¿no? El que está a su lado y lo ve como tal, como una payasada, dice, ay, ¿pero qué estás hablando? Si eso es una hansá, ¿no? Y la hansá, precisamente, la hansá es esa mano judía, ¿no? Que ese es el nombre de ese símbolo judío, que precisamente queda, ¿no? Como algo, pues eso, que no tiene sentido, ¿no? Algo ridículo, porque se tenía que despreciar y destronar toda esa simbología que de antemano, bueno, pues había tenido una cierta relevancia en un cierto momento, ¿no? Y es un símbolo con una forma de mano que no solamente la utilizaba el morisco como la mano de Fátima, sino también los propios judíos como la hansá, ¿no? Y se dicen aún hoy en día yo lo escucho en mi pueblo, por ejemplo, ¿no? Mucha gente, ¿lo que estás diciendo? Eso es una hansá, ¿no? De todas maneras, Fermín, fíjate, porque cada religión tiene ese mismo símbolo como protección. También en el cristianismo tenemos la Dextera Domine, la mano diestra de Dios, que no deja de ser un símbolo de protección divina, y que aparece en los templos.
Hoy mismamente, si te vas a Marruecos, por ejemplo, verás que en cualquier casa donde está la mano de Fátima y preguntas, bueno, ¿esto para qué es, no? Y yo que tengo compañeras aquí de trabajo que son de Marruecos, precisamente hoy le he preguntado por el tema y dice, bueno, nosotros lo utilizamos sobre todo para pasárselo a los niños pequeños cuando nacen para que no tengan enfermedades en la vista. Claro. Me dice, entonces, bueno, algún sentido, desde luego, de curativo, de prevenir desgracias, enfermedades, tienen este tipo de Es un amuleto, un elemento de protección. Y de hecho, además, la Hansá, como elemento musulmán, también indica los 5 preceptos musulmanes. O sea, que tiene luego una especie de doctrina asociada también a lo que es el talismán o a lo que es el símbolo protector. Por eso se colocaba normalmente en las jambas de las puertas. Es decir, cuando tú entrabas en el hogar ya estabas protegido, bien con la mano de Fátima o bien con la mano de Miriam. Por no decir ya de la estrella de David, que también, lógicamente, mucha gente también, fue casada por llevarla como amuleto en un determinado momento, ¿no? Y esas son realidades que están ahí perfectamente documentadas y que nos hablan de que el símbolo inquisitorial, la rama, la palma y la cruz más la espada persiguieron a otros muchos símbolos, como todo este elenco que acabamos de desarrollar aquí en la escóbula. Pues muchas gracias, Fermín, por tu aportación al programa y por acercarnos a ese mundo de la Inquisición y sobre todo de un símbolo que se come a otro símbolo. Exactamente, esa es la realidad, el poder, nunca mejor dicho. Un abrazo, Fermín. Gracias, Fermín. Venga, buenas noches, un abrazo para todos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. La biblioteca de Alejandría. Abrimos en la última parte del programa, como decíamos, esas puertas literarias de la Biblioteca de Alejandría para hablar con José Alfredo González Celdrán. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, José Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de oírte. ¿Cuánto tiempo ya, es verdad, José Alfredo? ¿Cuánto tiempo? Eso digo. Ya tocaba hoy estar en la escóbula. Bueno, José Alfredo es licenciado en Filología Clásica, profesor y escritor. Es especialista en lo que es la relación entre religión, chamanismo y los enteógenos. Ha escrito varios libros sobre el tema, del que me gustaría destacar Hombres, Dioses y Hongos. Y también ha escrito novela histórica, Las puertas de Moeris, pero recientemente ha publicado un libro, Moisés, un ensayo sobre esa identidad histórica del personaje bíblico, ¿no? Una identidad, José Alfredo, que es muy controvertida, diría yo, porque lo que se cuenta es que, bueno, a pesar de nacer hebreo, que fue un príncipe egipcio, no sé si se ha cortado la llamada, bueno, estamos comentando que precisamente Moisés... lo que se nos ha contado hasta ahora es que era un príncipe egipcio que liberó a los hebreos de esa esclavitud, Jesús, de esa tiranía egipcia, y los condujo por el éxodo hasta la tierra prometida, ¿no? Y que además ya para ya finalizar, para tener todavía más éxito, pues recibió esas tablas de la ley de manos del mismo Dios. Pero a pesar de todo esto que narran las escrituras, José Alfredo, creo que hemos recuperado la llamada. Sí, se había cortado. Sí. Lo que decía, que a pesar de todo esto que narran las escrituras, hasta ahora, pues parece como que no había certeza histórica de la existencia real de Moisés. Sí, además tal como lo estás diciendo, porque ya no se trata de que se dudara de que Moisés fuera tal o cual personaje, es que en realidad no se podía saber si realmente existió. ¿De acuerdo? Hay un par de arqueólogos judíos de Israel que incluso a mí me chocó mucho leyendo un libro suyo que hablaban de que los hechos referidos al Éxodo, es decir, todos los hechos referidos a Moisés, debían considerarse verdad religiosa, pero no verdad histórica.
Y eso me dejó ahí un poco parado. Y yo, caray, esto parece ser que aquí hay más de, o mejor dicho, quizá hay menos de lo que realmente se cree. Damos por sentado que Moisés existe porque se hizo una serie de libros, pero realmente nadie lo sabe. Tú has estado luego buceando en un montón de información y llegas a una curiosa conclusión, ¿no? Que es la que, bueno, él no solo era príncipe, sino que además vivió en lo que es la época de Akenatón, precisamente. Sí, de hecho, si ocurre, y yo tengo mi fe puesta en que ello es así, que mi argumentación es correcta, era el hermano de Akenatón, y de hecho sería su hermano mayor, solo que hijo de una esposa secundaria, cosa que ni siquiera yo razono, es decir, que era así, y al que no le correspondía el trono. Ya. ¿De acuerdo? Por línea no le ocupó ciertos cargos, pero no le correspondió ser el faraón, y quedó un poco escondido de la historia, porque apenas uno buscaba sobre él en cualquier libro de cualquier egiptólogo y nos decía que apenas se conservaba, suena un poco tonto, pero una momia de su gato. Ya. Y el hecho de que había sido un sacerdote decente, bueno, pues eso es como no saber nada. Lo interesante de tu libro, además sesudo libro, se ve que te lo has currado, te lo has trabajado, sí. Es que sí. desmontas varios mitos, que eso es bueno, ¿no? Aparte que analizas mitos históricos del Pentateuco, en fin, del Génesis fundamentalmente, pero vas directamente a muchas de las cuestiones que se han barajado en distintos libros. Por ejemplo, si Moisés existió o no existió, si era hebreo o era egipcio, si existió el Éxodo y si realmente existió Moisés, ¿quién era? Yo he oído tesis de todo tipo, ¿no? Todo tipo de faraones, porque interesaba saber quién era el faraón del Éxodo o incluso de la apertura del mar, ¿no? Cuando lo más espectacular, y todos tenemos al Charles Heston en nuestra retina. Sí, y tú hombre. lo que llegas a unas conclusiones, además eso, muy fundadas, evidentemente, y es que ese hermano de faraón, de Akenatón, en una época convulsa, muy divertida, que hubo en Egipto, muy divertida sobre todo para los sacerdotes de Amón. Yo creo que la más interesante. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y hablas de eso, que Tutmosis vendría de Mosis, ¿no? Del término egipcio, para ¿qué significa egipcio? Desarrolla eso. Pero es curioso porque en realidad eso se sabe desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay un par de artículos que en el fondo sería aquello que se debería considerar artículo clásico, pero que parece ser que tampoco se han manejado mucho, en la que dos egiptólogos argumentan razonablemente que Mosis procede de Mose, que significa hijo en egipcio, y que por consiguiente Mosis sería una forma acortada del nombre original, que podría haber sido cualquier compuesto con Mosis, Ramosis, Tutmosis, Amosis, cualquiera de ellos, ¿no? Sí, Amenofis también, que es la otra traducción. Claro, pero eso en el fondo está ya propuesto muy seriamente y coincide con una incongruencia argumental que hay en el propio Éxodo, que de hecho ya es una incongruencia literaria, ni siquiera hay que considerarlo desde el punto de vista científico. Es decir, la hija del faraón encuentra a un niño hebreo en las aguas y decide bautizarlo con un nombre hebreo para ocultar que es hebreo. No tiene sentido. Ninguno. Se supone que se llama Moisés porque procede del hebreo Moshe, que significa sacar del agua o sacar agua. Ya. Como dijo aquel, va a ser que no. Oye, bueno, yo estoy de acuerdo con Jesús. Moisés, sobre la identidad histórica del Moisés bíblico, publicado por Dilema Editorial, es una obra, trabajadísima. Llevas ahí una cantidad de información, impresionante. Tu tiempo te habrá costado de años de investigación, pero 5 añitos. 5 añitos. Pero de todas formas, otra de las conclusiones a las que sacas dentro de, ahora es imposible, pues en esta pequeña entrevista, pues 600 y pico páginas que hay de investigación, de datos, interesantísimo el libro, desbozarlo más, pero sí que hay un punto de vista que dejas bien claro, y es que con toda esta investigación nos obliga a poner en tela de juicio, esas 3 grandes religiones del libro y casi hasta sus orígenes, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, ahí en alguna sección del libro se comenta cómo hay paralelos egipcios del proceso del nacimiento de Moisés, iba a decir yo, de Jesucristo. Es decir, hay individuos históricos a los que se adjudica un nacimiento mítico exactamente igual que el de Jesucristo. 2 de ellos faraones, Amenofis III y Hatshepsut, antes que él,
y uno un personaje que no se sabe si es literario, si es de hecho mitología popular o qué, pero Setam depende cómo se le quiera transcribir en el libro que uno se eche a la cara, pero que resulta que nació igual. Por consiguiente, es decir, ahí hay modelos. Y, oye, qué casualidad que me encuentro unos modelos casi exactamente iguales en el Antiguo Egipto. En este caso, siendo las cosas tal como yo las argumento, Moisés no solo no sería hebreo, no sería un hebreo convertido a egipcio y retornado a su esencia hebrea, sino sería un egipcio que no conoció hebreo. No lo llegó a conocer. Claro, el estudio se dedica a saber quién era. Pero si no era hebreo. Otra parte que habría que hacer es, bueno, y ahora los hechos posteriores de Moisés, ¿cómo fue que los hebreos acabaron asimilándolo como un personaje suyo? Eso daría para un... De hecho, espero que me dé... para todo un programa. Es lo que te iba a preguntar. Si no era hebreo, no tenía nada que ver con los hebreos, ¿por qué los hebreos le eligen como profeta? También para otra contradicción. Esa es la segunda parte del misterio, pero lo que sí que me queda muy claro es que lo hicieron. Y de hecho, queda como otro enorme misterio de cómo es que los hebreos, que eran politeístas, tan politeístas como cualquier otra cultura de la antigüedad, véanse los mitos hebreos de Robert Graves, donde hay una relación bastante intensa, sí. De repente pasan a ser lo que se ha llamado yavistas. Es decir, pasan a ser monoteístas, de repente. Y nadie sabe cómo ni cuándo. De hecho, hasta el nombre de Yahvé es un misterio que todavía, bueno, hay mucha discusión sobre qué demonios significa. ¿Y eso cómo fue? De repente, pues, la argumentación que subsigue a esta otra argumentación sería, está claro que Moisés, Tutmosis en mi caso, huyó hacia el este. Huyó hacia los territorios donde Egipto no tenía poder y no podía ser perseguido. Y ahora habría que investigar bien cómo se produjo la asimilación, en este caso, curioso sería la aculturación de poblaciones que estarían en el núcleo o en el germen del futuro pueblo hebreo como tal, para convertir en suyas las creencias de un egipcio de pro. Nos quedamos con 3 ideas básicas. Moisés existió, fue egipcio y fue el hermano de Kenatón. Y el que quiera más datos, que vaya a tu libro. Sí, no es mala idea. No, es impresionante la información que vuelcas aquí con datos. Moisés, la identidad histórica del Moisés bíblico, publicado por Editorial Dilema y escrito por nuestro invitado José Alfredo González Celdrán. Un libro interesantísimo que aquí desde la Escóbula de la Brújula lo recomendamos encarecidamente. José Alfredo, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Hombre, muchísimas gracias a vosotros por dedicármelo a mí, tengo que decir. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego. La Escóbula de la Brújula. Bueno, esta música evidentemente ya traza ahí una separación entre lo que ha sido la parte cristiana, simbólica, judía, ahora ir a la discoteca, hebrea, ¿no? Moisés. No, ni mucho menos. De discoteca nada, porque precisamente esto es para darnos otro motivo más de jolgorio, porque el próximo jueves, día 7 de julio, haremos, tú bien lo sabes, Jesús y compañeros, el programa en vivo desde la Casa de Cantabria, tal cual lo hicimos ya en las Navidades pasadas. Y bueno, todos aquellos que queráis asistir, bueno, pues ya sabéis, funcionaremos igual que lo hicimos la otra vez, y si no os lo recuerdo, todos aquellos que queráis asistir debéis enviar un correo electrónico a
eventosescóbula, todo junto, eventosescóbula@gmail.com, eventosescóbula@gmail.com, y ahí pues tenéis que poner vuestro nombre y apellido, el número de DNI y bueno, el vuestro y el de todas las personas que no quieran perderse este último programa de la temporada. ¿No, Jesús? Ahí estaremos, con todo el equipo, con todos los que estamos aquí. Claro, Juanes Lavagalán le vamos a disculpar, no podrá estar con nosotros, pero sí tendremos a todos los colaboradores, que algunos, como sabes, están fuera de Madrid, y hasta que se llene el aforo, como se dice. Y además un tema yo creo que muy atractivo, museos insólitos. Cada uno va a elegir un museo, cada uno el suyo, el más raro, el más chocante, lo desarrollará. Haremos un sorteo, ¿no? Haremos un sorteo, público, mira a ver que hay cuál museos insólitos, cuidado, que hay museos muy relacionados con las reliquias, que no hemos tocado hoy mucho las reliquias. No. Y eso de por sí ya da mucho juego. Así que les invitamos ese día 7, jueves, en la Casa de Cantabria, y que llamen y o escriban ese correo que tú has comentado. Bueno, y el próximo fin de semana, el viernes tendremos aquí, pero el sábado y el domingo tú estás por ahí. Estoy por en los Castilfrío, una vez más ahí en ese Tíbet español que Fernando Sánchez Dragó lo define. Estamos en ese corazón de Soria, en un encuentro más en Leusino. Ya sabes que cada cierto tiempo... Castilfrío del Carámbano. El Carámbano, ¿conoces tú Castilfrío, Juan? Sí. Claro, pues ahí me invita una vez más Sánchez Dragó para este... Abrázalo de mi parte. Le daré un abrazo. 15º encuentro y dedicado al Tao. Fíjate, no te digo lo que es el Tao, porque definir el Tao ya no sería el Tao. Pero va sobre eso. Y eso nos lleva unos cuantos programas. Por eso te digo, que no lo voy a definir. Pero bueno, ahí estará gente tan importante como Luis Racionero, como Iñaki Preciado, como María Teresa Román. En fin, por supuesto, Fernando Sánchez Dragó también estará. Y bueno, pues a mí me toca dar una pequeña charla donde no sé si me meteré en camisa de 7 varas, pero hablaré de qué es la realidad y sobre todo de la relación que hay con el misticismo y la física cuántica, porque parece que no, pero sí tiene mucha relación. Así que ahí estaré, del 1 al 3 de julio. Yo estaré ahí dando la charla el sábado, evidentemente, y ni más ni menos que hablar del Tao, de lo que no se puede hablar ni se puede escribir. Pasaba un poco como el nombre de la mesa de Salomón. Si lo descifras o lo escribes... O el verdadero nombre de Dios, ¿no? Ya sería el semáforas. El semáfora. Bueno, pues ya sabéis, tenéis esas 2 citas. Bueno, ahí el encuentro del Leusino no será posible. La cita la tienen mañana, bueno, ya casi hoy, en Jaén, que vamos a estar ahí mañana por la tarde dando unas conferencias, además con muy buen propósito, porque es un congreso que organiza Mar Contreras, nuestra querida amiga Mar, y además con fines benéficos. Ahí estaremos mañana por la tarde. Y acordaros, el próximo jueves 7 de julio, programa en vivo desde la Casa de Cantabria en Madrid. Y os recuerdo el correo electrónico eventosescóbula@gmail.com. Bueno, querido Juan, ha sido un enorme placer nuevamente tenernos aquí, disfrutando de tu compañía, de tu verbo y de, por supuesto, de tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias. Maese, muy buenas noches, y ahora no te me vayas de pingue, aunque todavía sea tu santo, ¿eh? Madre mía, pues no tengo yo sueño ahora mismo. Carlos, que ya yo no sé si está en este mundo o ya está en las puertas del otro. Completamente ya caos. Ya casi, ¿no? Está con el slag. Muy buenas noches. Y Jesús... Pues hasta de tu ratito, que tenemos que ir ya para Jaén casi. O sea, vaya ritmo que llevamos, ¿eh? Poquito vamos a descansar, poquito vamos a dormir, pero bueno, nos vamos con las energías que siempre nos da la escóbula, el hacer aquí el programa, y sobre todo el motivo que es el llegar allí y estar acompañados de gente, de amigos, y con un fin tan solidario. Y la tierra de Juanes Lavagalán. Exactamente. Qué pena no llevarte para que nos contaras también esos simbolismos que hay en la maravillosa Catedral de Jaén. O el lagarto de la Malena, que tiene lo suyo también. Me queda con ganas al final. El programa Vandelvira. Tantas cosas que han quedado en el tintero.
Bueno, pues aquí finalizamos el programa de esta semana. Muchas gracias, Víctor San Román, desde el otro lado de la pecera, y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más durante estas 2 horas de programa. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.